semanas que el gobierno está dando explicaciones todos los días sobre este tema. Y cuando vos tenés que dar tantas explicaciones, es porque hay cosas que no podés explicar. Ni oficialista ni opositor. Acompañé desde lo político el concepto de fondo, de sanear al Estado, de salir del déficit fiscal. Lo que no vamos a hacer, que se olviden, es ser cómplices de la deserción del gobierno nacional. Aceptar, como si no pasara nada, que las obras se paran o que derivan a la provincia sin los recursos correspondientes. Nos agarró una pandemia, pero ahora estamos peor que la pandemia, porque cuando estaba la pandemia no podíamos salir a trabajar por la pandemia. Ahora podemos salir a trabajar, pero no nos da el bolsillo, no nos alcanza. Milei, la verdad que no sé, a veces uno piensa que es un genio y a veces que es un loco, pero yo cada vez me estoy más inclinando que un genio. Uno ve sus promesas previas, la forma que ha hecho es algo inédito. Tuvimos realmente que hacer todo un proceso, toda una cirugía que muy poca gente esperaba. Se hizo en un lapso de 5 o 6 meses, cosas que realmente no se hicieron en 100 años. Una bandada de intendentes, Cato Pois aquí a la cabeza, Carlos Bianco a la cabeza también, vienen a dejar el petitorio finalmente, con un balón de gente, entiendo que también con muchas personas de las intendencias. Sí, es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de las ley bases que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el Ejecutivo. Me acercamos a CONIN y nos pidieron una personalidad jurídica para entregar una caja de leche para poder darle a los niños. También nos pidieron fotocopia del documento de los niños, fotos de los niños recibiendo el alimento. Bajo la administración del presidente Milei, la patria no se vende. Hay momentos en la historia de un país que se decide crucial. Momentos en los que se definen muchas décadas por venir, el modo de vida, el modo de relacionarse, en términos políticos y económicos, si ustedes quieren, la manera en que se genera riqueza y la manera en que se reparte, y esa manera que se define establece esas reglas durante muchas décadas en adelante. 30 años, supónganse, es decir, condiciona la vida de nosotros y nosotras, la vida de nuestros adultos mayores en lo inmediato, la vida de nuestros pibes, durante mucho tiempo. El gobierno llama a esa decisión, o llamó a esa decisión, ley bases, y se conoce y se habla muy naturalmente, muy llanamente, como la ley bases, que comienza a discutirse mañana en el Senado, o termina por discutirse mañana, si ustedes quieren, en el Senado. Ley bases parece un nombre demasiado liviano para lo que está en juego. Es importante repasar a esta hora el nombre completo, de qué manera bautizó a este conjunto de proyectos, a este conjunto de regulaciones el gobierno. Me lo traje en un papelito como para no perder pisada. Ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y realmente ahí tiene una dimensión muy distinta y uno puede hacerse un montón, una enorme cantidad de preguntas. De alguna manera nos la venimos haciendo, pero a veces parece que estuviéramos discutiendo solo algo de coyuntura, solo un título, solo un proyecto, y dejamos de preguntarnos cuál es el punto de partida. ¿El punto de partida de dónde? ¿Para llegar a qué otro lugar? Y más importante que todo, me parece, ¿con qué concepto de libertad? Hay momentos en la vida de los países en que se definen cuestiones que realmente resultan históricas, que realmente resultan cruciales. Estamos en este momento en la víspera de uno de esos momentos. Así arrancamos QR. El trámite de Lucila Krexel es de bastante tiempo atrás. Ella estaba trabajando con Patricia Bullrich en su momento en una idea en ese orden, y siguiendo esa conversación el gobierno ya le ha ofrecido hace unos meses atrás esa posibilidad, y bueno, nada, estamos trabajando en eso, todavía no, apenas se inició el trámite, vamos a ver. ¿Cuál es la expectativa para mañana a la noche?
Bueno, la expectativa siempre es que se aprueben las dos leyes que están en tratamiento. Ahora, eso depende del Senado, ¿no? Fracos, ¿usted ha hablado con Martín Lustó? ¿Se ha comprometido a algo? Porque hay muchas dudas con respecto al voto del presidente de la UCR. No, bueno, yo creo que Martín Lustó siempre ha marcado una posición divergente con la posición con el proyecto del gobierno. Él ha presentado un dictamen propio. Yo no he hablado con él sobre eso. Muy bien, buenas noches. Estamos arrancando de esta manera una de esas jornadas, o por lo menos, como decíamos, la víspera de una de esas jornadas donde se pueden decidir cosas muy importantes para la vida de argentinos y argentinas. En medio de idas y vueltas, de posiciones y reposicionamientos muy vertiginosos. En este rato, en esta noche, pueden cambiar de posición o pueden ser necesarias aclaraciones respecto de cómo cada senador y senadora va a votar mañana y qué actitud va a tener. Una de ellas es la de la senadora Lucila Crekcel, por ejemplo, a partir de un nombramiento en la sede de la UNESCO, pero también están los senadores, el senador y la senadora por Santa Cruz, que hace un rato nada más dijeron mañana no hay que dar quórum. Y de repente todo giraba alrededor de Martín Lustó, el senador radical que se sabe está en contra de la gran mayoría de los postulados del gobierno de Javier Milei, pero que sin embargo ratificó que va a prestar su voto, es decir, su asiento, para que efectivamente mañana haya debate. ¿Cómo andan, compañeros? Hola, Hernán, hola, Fer, hola, Martín, ¿cómo están? Buenas Muy bien. noches. Bueno, momentos muy vertiginosos, uno de esos días, ¿no? En la historia de la Argentina. Uno de esos días, una de esas noches, porque esta noche hay al mismo tiempo vigilia por la marcha en contra de la ley base. Sí. Y a la vez negociaciones que van a llegar al último momento. Y calculo que esta vez habrá negociaciones durante también, como pasa en las votaciones que llegan muy justas al Senado. Bueno, eso suele pasar, ¿no? Recordemos que esta es una negociación que comienza hace mucho tiempo. Es más, la discusión por la ley bases comienza casi en paralelo con el gobierno de Javier Milei. Sí. Y arranca con una ley llamada Ómnibus, de una enorme cantidad de artículos que luego fue bastante raleada. Termina llegando con media sanción al Senado, que tarda en encontrar el dictamen, casi sobre la hora consigue un dictamen. Posterga una semana dentro de lo que podría haber sido, porque evidentemente no estaban los votos y llegamos a casi un empate técnico, que es lo que parece hoy marcar un poco la escena. Me parece que la posibilidad de que básicamente haya un empate en 36, que a estas horas puede ser una posibilidad, indefectiblemente te hace volver a pensar en Cobos y compañía, ¿no? Sí, Digamos, claro. un escenario francamente distinto, pero donde finalmente una ley muy importante la termina decidiendo por desempate, eventualmente, hipotetizando con lo que puede pasar mañana, en este caso sería Villarruel, básicamente ejerciendo ese voto que habitualmente no ejerce, ¿no? Sí, Porque hay que solo ver. vota en el caso de empate. Hay una cosa interesante, perdón, Pablo. Hernán, vos hablás del voto por la 125 en el 2008. 2008, con Cobos desempatando como presidente del Senado. Ahora, ahí fue también por deserción en el bloque oficialista. Si se llega a eso es por deserción en general. En este caso el bloque oficialista es chico, pero con los aliados habría deserción de último momento. Ese es el escenario a mirar. Bueno, observemos porque además Milei viaja, Milei no estando en el país, es probable que en el momento de votaciones muy importantes Victoria Villarruel tenga que oficiar como presidenta a cargo del Ejecutivo y entonces allí no puede estar en el Senado. Bueno, hay una serie de situaciones que se pueden llegar a dar. Pero lo importante es lo que acaba de ocurrir, o por lo menos ocurrió en las últimas 2 horas, diría yo. En principio vamos a ver lo último, importante y determinante, que tiene que ver con la posición del senador y la senadora por Santa Cruz. Hablamos de José María Carambia y de Natalia Gadano, que responden al gobernador Vidal, que en su momento habían negociado, y esto es de público conocimiento, aumento de regalías mineras de 3 al 5%, pero aparentemente ahora dicen, no, pero eso era para el dictamen, eso era para poder firmar el dictamen e ir al recinto. Después nada garantizaba que nosotros ni diéramos quórum ni votáramos a favor. Claro, se encontraron en un momento, pero hace unas horas nada más, lo voy a decir en jerga futbolera, teniendo que patear el penal decisivo. Claro. Todo dependía de ellos, y no es gratis estar en ese posicionamiento. Es una situación de, si ustedes quieren, encrucijada política muy densa, muy intensa, muy fuerte, y entonces tomaron esta decisión que comunicaron hace minutos nada más. Nosotros creemos que hoy la prioridad no es la ley base. Hoy la prioridad son los jubilados y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado, el gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagarle a nuestros jubilados. Por eso le pedimos a los senadores, a nuestros compañeros, que mañana no demos quórum para
que entiendan que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después ley base. Bien, en medio de esta situación, lo que dicen es, primero tratemos la media sanción de diputados, que tan caro le salió políticamente al gobierno. Primero que se trate eso. ¿Por qué? Dicen los senadores de Santa Cruz. Porque el gobierno no terminamos de confiarle. Y quizá lo que nosotros arreglamos después terminamos votando y va todo para atrás. Bueno, me parece que es una manera también de esquivarle a esa presión muy fuerte y quedar en esa encrucijada. Más temprano, ¿qué había ocurrido? Lucila Krexler, la senadora por la provincia de Neuquén, que se venía diciendo que, lo voy a decir en términos muy amables, Martín, si me permitís, que coincidían en espacio y tiempo una nominación para ser embajadora por la Argentina ante la UNESCO con su posicionamiento, su hora de definir su voto en la ley bases. ¿Digo bien? Sí, es sin sugerir nada. Por supuesto, es una especie de ayuda al voto, ¿no es cierto? De incentivo al voto. Vos hablaste de penales. Esto sería incentivación positiva, en el mejor de los casos. Bueno, podría ser. Lucila Krexel, en su momento, señalada durante toda la jornada como que había vendido su voto por un viaje a París y un salario mensual de $20.000, aclaró lo siguiente. Toda mi formación académica está vinculada a los temas de agenda internacional y sí es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de las ley bases que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el Ejecutivo. Bueno, Krexel que reconoce que eso estaba en alguna negociación, pero tiempo atrás, lo mismo dijo Francos eventualmente. Hoy preguntaba en Cancillería y hay todo un recorrido hasta llegar a que todo quede a tiro de que el presidente ponga la firma. En Cancillería hay que pasar por asuntos jurídicos, por recursos humanos, obviamente por pedido de presidencia. Después va a presidencia y presidencia manda el pliego al Senado. Una vez aprobado en el Senado, vuelve a haber trámites en Cancillería. Ahora, tema histórico. Yo no recuerdo, es difícil buscar en archivo eso. En mi memoria, por lo menos, y en lo que pude rastrear, solamente 2 personas dejaron una banca de senador y senadora. Uno fue Eduardo Duhalde para ser presidente y la otra fue Cristina Fernández de Kirchner para ser presidenta. Cristina en el 2007. Duhalde había sido en el 2002. De diputados a otro puesto es bastante común. Son 257 diputados. Los senadores son 72 o senadoras. Son poquitos y cada voto vale mucho y cada escaño vale mucho. No recuerdo otro caso. Buen dato, Martín. Finalmente, para cerrar la jornada, muy vertiginosa hasta ahora, faltaba un voto para saber si estaba o no estaba el quórum para empezar a sesionar mañana. Apareció Martín Lustó y dijo, yo voy a estar para garantizar 37 votos, que son los que dan el quórum, abren la sesión y que se pueda tratar el tema. Por lo menos a esta hora el gobierno parece respirar un tanto aliviado, pero todo es muy, pero muy sutil, todo está atado de alguna manera con alfileres. Está con nosotros Mariano Recalde, senador de Unión por la Patria. ¿Cómo te va, Mariano? Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo se vive dentro del Senado esto tan cambiante? Bueno, estas leyes tan importantes y tan ajustadas a la hora de la votación se viven siempre con mucha tensión, con mucha negociación de último momento. Negociación en el buen sentido y negociación en el mal sentido. Vos recién decías lo de patear un penal. Hablando de Krexel. Sí, yo hablaría del Código Penal. No sé si no se configura alguna figura del Código Penal como el cohecho. Habría que investigarlo, porque pero ahora te interrumpa. Desde la ley Banelco, ahora la ley UNESCO, es una cosa muy, muy grave. La verdad yo había escuchado trascendidos periodísticos, no le daba crédito, ahora veo esta resolución, la verdad que me preocupa. A ver, está la resolución, perdón Martín, está la resolución y está la propia, voy a decirlo de esta manera, confesión por parte de la senadora que esa negociación existe y también Franco lo ratifica. No, cuando lo vemos a Franco queriendo explicar esto, parece cuando explicaban lo de los alimentos, ¿no? Sí. Empiezan con excusas, con... Para probarlo no es sencillo. No, no es sencillo. No digo ni que exista el delito. Digo que es una situación rara. Ella después tiene que tener la aprobación del Senado, ¿no? Sí. No sé si este cargo... Acá dice que se lo remite al honorable Senado de la Nación. Y bueno, va a tener que venir. ¿Y si ustedes todos le votan en contra, qué pasa? ¿O no y no va a poder ser. ¿Le votarías el pliego en contra, Lucila Krexel? Por supuesto, por supuesto.
Claro, porque ahí ya es otro problema, ¿no? Porque... Sí, por supuesto. Sí, Hernán. No, estaba viendo lo que se filtró evidentemente hoy, que es del día 6 de junio, que es esta nota, esta providencia, básicamente donde Krexler termina con la propuesta de nombramiento frente a la UNESCO. 6 de junio es la discusión que estás teniendo, es decir, es este periodo. Yo entiendo lo de que haya pasado por jurídico. ¿no? Es el día de la definición. De la semana pasada. Fue el viernes. Es el jueves. Es el jueves. Es jueves, perdón. 7 de junio, viernes. Tiene razón, el jueves. Es como el rango de decir, bueno, se te venía discutiendo desde hecho, no sé cuándo se votó en diputados, pero hace rato que se venía discutiendo esto. Estás a menos de una semana de la votación, finalmente. Es más, habría que ver, ¿cuándo fue que convocaron a las sesiones? Porque debe coincidir con el mismo momento. Bueno, hay otro dato. Que se filtre también hay que ver por qué, ¿no? Estando Mondino en la cuerda floja, que no haya sido una maldad de ella, ¿no? Bueno, lo que dice Krexel en realidad es que si alguien quería poner en duda su voto, esto fidelizaba su voto, confesando o ratificando, mejor dicho, que vota a favor de la ley bases. Pero hago una pregunta, Mariano, en este caso. Si alguien acepta, digamos, este intercambio, suponiendo que lo es, del otro lado hay alguien que lo ofrece. Claro. Digo porque si esto era si la nueva política incluía estas negociaciones, no lo teníamos tan en claro. No, está muy finito lo que es negociable en el marco de una discusión parlamentaria y lo que es cohecho, lo que es coima, lo que es dádiva, o lo que es un delito. Lo que digo que suena raro y que ya a mí yo no negociaría algo para mi sector o mi provincia a cambio de una ley que perjudica al país. Moralmente me parece malo, pero para beneficio personal me parece moralmente, como mínimo, reprochable. Perdón, ¿en qué situación está ahora en el famoso poroteo, Mariano? Y bueno, el poroteo está ahí finito, es un final abierto. Vos decías recién un virtual empate por ahora, pero minuto a minuto se van conociendo las posiciones de algunos indecisos, entre comillas, o gente que fue muy crítica, pero que después firmó el dictamen, que lo firmó en disidencia o no. Vamos a ver, la verdad, mañana qué es lo que va a pasar en definitiva. Hoy no sabemos. ¿Y la definición de Lustó de dar quórum, cómo la recibís o cómo la lees? Y como esta cosa típica de los radicales, ¿no? Que no son ni una cosa ni la otra. Son críticos, pero apoyan. No quieren que se hable la ley, pero dan quórum. La verdad, no me parece una posición propia de alguien que se opone. La oposición espera que el oficialismo consiga el quórum. Esa es la regla en general, pasaba en el gobierno anterior. Estaban todos ellos en el pasillo esperando que consiguiéramos el quórum y después entraban. Es lo que vamos a hacer nosotros mañana también. Van a esperar a ver si está el número. Vamos a esperar a que esté el quórum para recién entrar a dar el debate, discutir. En general, ojalá la podamos rechazar en general. La ley base como el paquete fiscal. El paquete fiscal es tremendo también. Claro. El paquete fiscal le sube el impuesto a la gente, le crea impuestos como el impuesto a las ganancias, le sube los impuestos a los monotributistas, particularmente a los monotributistas sociales que eliminan la categoría y pasan a monotributistas simples con un salto impositivo enorme para compensar la baja de los impuestos a los ricos, la baja de las alícuotas de bienes personales. Entonces, cuando Milei habla de los degenerados fiscales, porque los diputados recompusieron los haberes jubilatorios, y eso le genera un costo, creo que es, Hernán me sabrá corregir, 0,4% del PBI, el costo de bajarle el impuesto a los ricos es también alrededor del 0,4% del PBI. Entonces, ¿quién es el degenerado fiscal al final? Degenerado fiscal y social. Mariano, a ver, no puedo no contraponer, y quería escuchar tu opinión respecto de, vos estás votando el RIGI que, por ejemplo, fija normas por 30 años y hay senadores, como los hubo diputados, que quizás su voto finalmente está asociado a pagar el aguinaldo, quiero ser un poco exagerado, pero a pagar el aguinaldo en su provincia. Es decir, una cosa extremadamente inmediata, ni que hablarlo de Krexler. Sí, tampoco entiendo esa visión de algunos que piensan que pueden salvarse porque llegue alguna inversión que en el corto plazo puede generar algo cuando entrega la Argentina por 30 años. La verdad, también comparto con vos esa preocupación de ese doble estándar. Nosotros creemos que esta ley no puede pasar, que tiene que rechazarse por el RIGI fundamentalmente, pero cada uno de los 9 capítulos es uno
más jodido que el otro. No hay uno que vos digas, bueno, con esto la gente va a estar un poco mejor. Todo es para peor. A ver, Mariano, del otro lado puede haber un sector de la sociedad, una buena porción de nuestra audiencia, que dice, bueno, aquí se votó para cambiar. Y evidentemente el gobierno, con una ley de estas características... No, la gente que votó a Milei fue en la primera vuelta el 30%. Después ganó el balotaje. Ganar el balotaje le da legitimidad y le da derecho a ejercer el Poder Ejecutivo con todas las facultades y herramientas que tiene el Poder Ejecutivo. Pero no puede, como pretende con esta ley, además tener las facultades del legislativo, que le deleguemos las facultades para legislar un tipo que no tiene representación parlamentaria porque no ganó elecciones. Cuando uno quiere cambiar determinadas reglas, la Constitución, la República, las instituciones prevén determinados mecanismos y no es por nada que el Congreso se conforma de esta manera y se renueva por mitades. Entonces, si no tiene las mayorías para cambiar las leyes, bueno, no puede cambiar las leyes por decreto. Pero, perdón, acá... No tiene las mayorías para cambiar la Constitución. Sí. No puede cambiar la Constitución. Pero en la ley base se obtuvo, hasta acá, para llegar hasta esta instancia, obtuvo todos los votos necesarios. Bueno, si los obtiene en el Congreso, perfecto. Digo esto de que no lo dejan gobernar. No, está gobernando y vaya si está gobernando, está transformando la Argentina de una manera horrible, pero la está transformando. Hay que darle al gobierno las herramientas. Hay que darle las herramientas. Tiene todas las herramientas que le corresponden por ser la cabeza del Poder Ejecutivo. Y muchísimas. Y las ejerce extralimitadamente porque el DNU 70 es un exceso en sus facultades. Se está hablando de senadores que por la relación con sus gobernadores y las necesidades de sus provincias terminan votando esta ley. Caso Catamarca, caso Tucumán. El caso de Blanco, por ejemplo. Pero yo quiero saber, Edgardo Cuéllar de Entre Ríos y Camao Espínola son oposición en las dos provincias, no le deben nada a los gobernadores y se supone que... Buena pregunta. Bien, estos dos me preocupan más que los otros porque ni los invitaron a viajar a ningún lado. A es más, ¿no? Entraron ni a ser embajadores. Digo, entraron al Senado por el peronismo. Entraron al Senado por la boleta del Frente de Todos, Unión por la Patria. Bien, por eso. Entonces es doblemente grave, ¿no? Tendrán que explicar ellos cómo sabe votan. que van a votar? No, no sabemos. Ah, ¿no? Sabemos que acompañaron el dictamen en disidencia. Esperemos, vamos a ver cómo votan mañana. Nos vamos a ir al Congreso, un minutito, seguimos charlando con Mariano Recalde. En el Congreso hay en este momento una vigilia a la expectativa de este debate que se va a dar mañana en el Senado. Como decíamos, un debate determinante para los próximos años, para las próximas décadas de argentinos y argentinas, y está convocada por centrales sindicales, por organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad civil que rechazan efectivamente este paquete de leyes o esta ley bases a una movilización muy importante durante toda la jornada. En cualquier momento nos vamos a ir allí a tener alguna presencia, a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué decimos, insisto con la pregunta, quizá hay del otro lado personas que dicen, bueno, pero finalmente el gobierno gana, legítimamente consigue los votos para llegar hasta acá. ¿Por qué esta ley es tan determinante? ¿Por qué se dice que puede cambiar? Nosotros abrimos con la definición de un país distinto. ¿Por qué? Porque cambia todo y algunos de los cambios que se producen no es que va a venir un gobierno después que lo elija la gente porque no le gustó el cambio y pueda revertirlo. Son cambios que están garantizados por 30 años. Con la garantía de que estas empresas o fondos de inversión que vengan a la Argentina y se queden con nuestros recursos, se queden con nuestras industrias, porque van a venir no solamente a competir de manera desleal con la industria local, porque no pagan impuestos, porque tienen libre acceso al mercado de cambio, porque no pagan derechos de importación, de exportación, etcétera, etcétera, sino que hasta podrían comprarlas. Está bien, pero... Pero perdóname esto porque si no, digo, me parece que la elección es una cosa, hay que pelearlo y todo. Pero este muchacho sacó un DNU que está borrando la mitad de las cuestiones que estaban constitucionalmente en la Argentina vigentes y la Corte Suprema no dice nada. Es decir, si viniera mañana otro que dice, bueno, vamos como Milei, hago un DNU que borra todo, el RIGI borra todo. Digo, esto, la inseguridad jurídica, esto trae inseguridad jurídica. Trae mucha inseguridad jurídica esta ley, además va a generar muchos litigios, no solamente... Yo lo vengo planteando, los inversores que vengan con este régimen, si cambia el gobierno, nosotros vamos a plantear la nulidad de esto y la manera de revertirlo, de alguna manera vamos a encontrar. Y lo mismo con los cambios que están haciendo en el régimen laboral. Lo que están haciendo es tan grave, tan inconstitucional, esto de
terminar con los recibos de sueldo. Los empleados nada más no van a tener ni aguinaldo, ni vacaciones, ni descanso, y jornada limitada, ni salario mínimo, nada. Si son en empresas hasta 3 empleados, colaboradores independientes. Y el resto de las empresas le pones locador de servicios y según este proyecto no es más trabajador. Esto es inconstitucional y va a generar juicios, inseguridad jurídica. Y el DNU, como muy bien dijiste vos, está generando conflicto con otros poderes. Primero, ya el Senado se pidió rechazando el DNU, estamos esperando que la Cámara de Diputados lo trate. Es probable que se rechace. La justicia lo viene en primera instancia, decenas de jueces declarándolo inconstitucional. La Cámara del Trabajo lo declaró inconstitucional, está en la Corte. La Corte debería, si respetara la Constitución, declararlo también inconstitucional. Veremos. Por eso digo, en Palomita no se van a tirar a traer inversiones cuando te vienen. No. Más tenés un cepo que no pueden levantar, nadie va a venir a traer. Che, trae 200 palos y no sabés si lo sacás. Pero no, hay algo peor que eso. Había una inversión que estaba para traerse, una inversión enorme de Petronas. Una empresa creo que es de Malasia. De Malasia, sí. De Malasia. Con un régimen especial acordado con el gobierno, con algunos incentivos. El gobierno anterior, ¿eh? Y ahora dicen, no, pará, yo quiero el RIGI. Quiero lo otro, claro. Yo quiero el RIGI. No, Mariano, vos me ofrecés esto y esto, iba a venir, pero espero a ver si sale el RIGI, que me ofrece mucho más. Y está frenada una inversión por estos proyectos. Mariano, una última pregunta. Aprendimos que si efectivamente hay una modificación en alguno de los puntos mañana, primero si se aprueba en general y luego si se discute en particular y hay modificación, vuelve a diputados para ver si se ratifica o se sostiene la modificación. Si se rechaza alguno de los puntos, ¿diputados puede, por esa misma mayoría, revalidar efectivamente lo que fue rechazado en Senado? Sí. Bien. Si se aprueba en general, sí. Los cambios en particular, rechazos o modificaciones, vuelven a diputados y diputados puede insistir con la misma mayoría que se haya hecho la modificación en el Senado. Si se modificó con 2 tercios, van a necesitar 2 tercios para insistir con su proyecto original. Si se modificó por mayoría simple, con mayoría simple. Mariano, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación. Nos vamos ahora sí al Congreso Nacional. Les decía, hay una vigilia a la espera de movilizaciones convocadas por centrales sindicales, por organizaciones sociales, mañana en el momento en que se vaya a debatir en el Senado la ley bases y el paquete fiscal. Allí está Gabriel Catopodis, que es el ministro de Infraestructura y Desarrollo de la provincia de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Gabriel, ¿cuál es el sentido de esta vigilia? Preparar la marcha, esperar la marcha que va a ser la marcha más importante en los 4 años del gobierno de Milei. Hay un gobierno que tiene el auto destartalado. Estamos escuchando que están cambiando votos por embajada. Definitivamente es un auto que está llegando casi sin ruedas. Si mañana nosotros logramos que haya cientos de miles de argentinos, no 2.000, 3.000, sino cientos de miles, y todos hoy nos comprometemos a convencer a 2, 3, 4 amigos, compañeros, familiares que vengan mañana a la plaza, la ley no sale y definitivamente vamos a poder pensar en un futuro mejor para nuestro país. Se escucha música de fondo, evidentemente hay allí presencia, a la expectativa. ¿Crees, Gabriel, que hay mayor conciencia de cuando arrancó esto en diputados, en general en la sociedad, sobre de qué se trata y qué tan profunda es la transformación que propone la ley bases? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? La ley en el tratamiento en la Cámara de Diputados fue express, fue a libro cerrado, nadie se acuerda lo que duró, pero duró muy poquito. Hoy logramos que se debata. No veo al gobierno acá en la calle explicando la ley. No hay una radio abierta, no van a hacer una movilización con cientos de argentinos defendiendo la ley base. ¿Por qué no la pueden defender? Porque es una ley oscura, porque es una ley llena de negocios. Gabriel, ¿tiene el gobierno los votos? En las últimas horas tuvimos lo que pasó con la senadora Crexel, las manifestaciones de los senadores de la provincia de Santa Cruz, Martín Lustó, que dijo que iba a garantizar el quórum. ¿Qué quiere decir esto? Ayúdanos a leer un poco esta situación. Mirá, vamos a ver mañana. Está claro que el gobierno no llega, no le sobra nada.
que tuvo que cambiar la ley, que tuvo que entregar artículos, pero el espíritu de la ley sigue siendo el mismo, que es entregar lo mejor de los recursos naturales de la Argentina, bajar el impuesto a la riqueza para los multimillonarios, pero ponerle el impuesto a los trabajadores, desguazar las áreas estratégicas del Estado, que vuelva a haber un cartel de venta en la puerta de YPF, que desmantelen AISA y las grandes empresas del Estado, que avancemos. No tenemos problema en discutir y en pensar el trabajo del futuro. Ahora, la reforma laboral que ellos proponen es un reviente para todos, es romper con los mejores derechos laborales. No es una ley que necesite Milei, es una ley que necesitan los grandes grupos económicos de la Argentina y definitivamente es carta blanca para que, bueno, la Argentina sea muy diferente. Si esta ley sale, se rearma el país por décadas, pero para mal de todos nosotros. Gabriel, ¿en qué momento está el gobierno? Hay quien dice, bueno, el gobierno está muy dolido, muy tocado respecto a lo que pasó en la Cámara de Diputados con la media sanción por el tema jubilaciones. Llega transpirando mucho a la posibilidad de tener quórum para mañana. Y hay quienes dicen, no, el gobierno está logrando una enorme cantidad de cosas con muy poco número de legisladores a su favor. Todavía tiene intacto y vigente el decreto de necesidad de urgencia. ¿En qué momento está el gobierno de Milei? 6 meses. 6 meses de un gobierno que no puede mostrar un solo logro. 6 meses de un gobierno en el que en la vida de los argentinos, para la mayoría, fue para peor. Aumentó el desempleo, aumentó la desocupación, cayó la actividad industrial. No hay ningún signo que hable y que genere entusiasmo hacia adelante, esperanza hacia adelante. Definitivamente no es un gobierno que en la calle esté despertando ilusión. Me parece que es un gobierno que se tiene que hacer cargo de su inoperancia. No pudieron ni resolver lo mínimo, que es repartir leche, lo que hace desde hace muchísimos años cualquier parroquia, cualquier hogar de Cáritas. Este gobierno no lo pudo hacer. Realmente, imaginemos si nos toca una pandemia, si tenemos que enfrentar una peste con este gobierno. No tengo dudas de que los argentinos van viendo todos los días que las cosas en estos 6 meses están mal para casi todos nosotros. Y definitivamente me parece que es un gobierno que en 6 meses solo cumplió con el contrato electoral para aquellos grandes grupos económicos, para los que timbean, para los que todos los días piensan a la Argentina como un gran negocio. Este gobierno toma decisiones. Esas decisiones hoy tienen efectos en la vida cotidiana. En enero, en febrero fueron las decisiones, después fueron las estadísticas. Bueno, ahora es la angustia y la preocupación que se ve en la calle todos los días, y eso es lo que me parece que va marcando estos 6 meses del gobierno de Milei. Gabriel, muchas gracias. Un gran abrazo. A ustedes, gracias, chicos. Gabriel Catopodis, en un rato vamos a volver a la figura de Catopodis porque hoy protagonizó un hecho político muy interesante. Catopodis con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fueron a hacer un reclamo a la puerta del Ministerio de Economía Nacional de Luis Toto Caputo por lo que Nación le debe a las provincias. En un ratito nos metemos en eso. Y también en un rato viene Ricardo López Murphy, desde su mirada liberal, cómo está analizando el momento de política económica, el momento económico del gobierno de Javier Milei. Cacho Santoro va a venir sobre el final del programa para charlar sobre el impacto de la ley Bases en todo el mundo de la cultura, que también se ha manifestado y de una manera muy contundente. ¿Ibas a decir, Hernán? No, básicamente estaba pensando cómo puede pesar, qué puede significar la movilización mañana en una votación tan cerrada como la que mencionábamos al inicio del programa, ¿no? Bueno, siempre, ¿no? La calle, y la calle además que se ha manifestado, como lo dijo Catopodis, en innumerables oportunidades, pero con el avance del gobierno, algunas crisis internas, más el deterioro de la vida cotidiana, nunca es exactamente igual esa combinación. Así es, porque además el tema es el tamaño de la calle, y lo que se presume para mañana es una calle grande, es decir, mucha gente. Eso varía, por supuesto. Digo, hay manifestaciones que son casi
estéticas. Y hay manifestaciones donde vale el número. En la de mañana, como en casi todas, desde que Milei asumió, lo que vale es el número. Y el número uno no sabe si puede desequilibrar en términos taxativos, pero obviamente influye. ¿Cuánto influye? Veremos. Pero es un elemento más a poner sobre el tablero. Bueno, ya volvemos sobre el tema. Insistimos, es un programa muy vivo respecto a las negociaciones que en este momento se están llevando adelante. Así será toda la noche, así será toda la jornada de mañana y se espera que continúe durante la madrugada del jueves y que se vote seguramente la madrugada del jueves la definición de esta ley o de estas dos leyes que determinan durante muchas décadas de qué manera, cómo va a ser la Argentina, sobre todo en dos aspectos, en cómo se genera riqueza y cómo se reparte esa riqueza. Hablando del momento económico, el ministro de Economía hoy habló también en un foro liberal y dejó definiciones que las compartimos. Quiero que entiendan que todo esto pasó por una razón, y es porque se hicieron los deberes. De vuelta, no es una casualidad que las cosas hayan mejorado, es una causalidad. La sorpresa para muchos que las cosas estén mejor, ¿sí?, no debiera ser tal. En todo caso, la sorpresa es que se hicieron los deberes que no se hicieron en 100 años, no las consecuencias. Cuando uno hace las cosas bien, las consecuencias son buenas. El problema argentino fue que durante 100 años nos metieron un cuento y durante 20 años directamente entramos en una estafa piramidal. Bien, dice el ministro de Economía, no hay casualidad respecto de cómo están saliendo las cosas para el gobierno de manera muy positiva. Tiene que ver con lo que ya venimos haciendo y con lo que vamos a poder hacer a partir de la ley base. Son varios los ministros y ministras que dicen, miren, la verdad que todo depende de la ley bases, así que si les gusta lo que hay, bueno, más ley bases. Y si no les gusta, para cambiarlo, la ley bases. Todo termina en la ley bases, cuyo corazón es el RIGI, el régimen de inversiones. Sí, probablemente es el capítulo más importante, te diría que es el que más le preocupa básicamente al gobierno. Si querés repasamos lo que tiene que ver con el RIGI, la ley bases en general, con algunos números que de alguna manera resumen cada uno de estos conceptos. Arrancamos. El régimen de grandes inversiones. Vos sabés que el régimen implica inversión de arriba de 200 millones de dólares, sí, con lo cual deja, digamos, dentro solo algunas actividades, minería, sector petrolero, agropecuario, la energía en términos generales. Te puse 5 cuestiones. La primera, recaudación. ¿Qué es el menos 10%? Si vos entrás en el RIGI, por ejemplo, ganancias pagás menos 10%. Le podríamos haber puesto 0% porque derecho de exportación desde el tercer año es también 0. Tiene una serie de beneficios fiscales muy llamativos, sobre todo llamativos, ¿sabés por qué? Porque el gobierno sostiene que el problema es fiscal en la Argentina, con lo cual le decís, che, ¿por qué no se pusieron la gorra en esa cuestión? Claro. Si es el diagnóstico principal de la dinámica de la economía argentina. Acá es donde elige un gobierno cómo recaudar. Claro. Bueno, le saca no a los que más tienen, no claro, a los que más pueden. Podemos discutir el resto, pero en esa medio que deberían haber sido un poco más estrictos. Bueno, además en la cuestión cambiaria, 100% de disponibilidad de divisas. Yo me hubiese puesto la gorra en esa. ¿Por qué? Porque creo que el problema de la economía argentina suele estar atado a la cuestión de los dólares. A partir del tercer año de la puesta en práctica de los proyectos, sí, libre disponibilidad de divisas absoluta. Esto significa lo que gane me lo puedo llevar en dólares afuera y nadie acá no me puede decir nada. Sí. Y además tienen prioridad. ¿Durante cuánto tiempo? Recordemos eso. Sí, allí lo tenemos. Estabilidad fiscal, 30 años. Ahí tenemos el otro número, 30. ¿Qué? 30 años de estabilidad fiscal. De todo Nada de esto se puede modificar en los próximos 30 años para el proyecto que ingrese. Sí, yo puedo, dentro de 3 años, votar una ley distinta, pero el que entró en este régimen tiene estabilidad fiscal. Y si tiene alguna controversia, termina acá, en el CIADI, que es el 88% de las veces que perdimos. ¿Bien? Muy 9 de cada 10 veces. Bueno ese porcentaje. Perdimos en el CIADI. Jugamos siempre de visitante y el árbitro es William Boo. Siempre. Siempre. Efectivamente así. Siempre perdimos. Y finalmente, pymes y trabajadores. No tiene nada el régimen de inversiones respecto de beneficios. Para las pymes, lo que se modificó en el Senado, permíteme contarlo, es insólito. ¿Qué le permite? Porque una de las discusiones era, che, si viene una empresa de afuera, puede importar sin aranceles. Bueno, perjudica a las pymes de acá. Claro. ¿Qué pueden hacer las pymes? Bueno, pueden importar igual que el resto. No es que haya algún beneficio para que produzcan. O sea, lo que deberías haber hecho es que las grandes inversiones vayan a buscar a las pymes locales. Exacto. No hay eso. Que las pymes también puedan. Las de pymes también pueden entrar solo para venderle a las empresas que entraron en el RIGI, claro, no para vender en general. Claro. Bien, y nada para contratación de trabajadores argentinos. Con lo cual, también ahí
pasa a mejor vida, diría. Paquete laboral, acá también varias cuestiones importantes. Arrancamos por la cuestión de la indemnización. En realidad, este es el fondo de cese. ¿Por qué le ponemos 8%? Bueno, porque es la lógica de cómo funciona en la UOCRA. El empleador paga 8% para que eso sea tu eventual indemnización el día de mañana. Podemos discutirlo si en los sectores de alta rotación eso funciona, sirve o no. Ahora, la verdad, en los sectores industriales tiene sentido. La ley argentina usa la indemnización como un persuasivo para que no te echen. Claro. No de que la plata te sirva para cuando te echaron. Eso es secundario, diría. La cuestión es que tratar de que no te echen para que no sea arbitrario. Corregime, pero del incremento del desempleo, de la destrucción de puestos de trabajo, en este momento, la gran mayoría se la lleva construcción. Con 100.000 más o menos trabajadores y trabajadores registrados y no registrados, sí, bueno, más o menos mitad y mitad. Sí. En muy buena razón, porque es muy fácil despedir. En momentos de crisis como esta, no tenés ningún costo para despedir gente. Efectivamente, pero tiene alta rotación. Bien. Es una discusión. Multas. Se eliminan todas las multas. Esto es realmente llamativo. Se eliminan, por ejemplo, si yo te retengo. Viste que cuando vos pagás el sueldo, le retenés para la jubilación, pero es plata del trabajador. Sí. Yo la retengo y no la deposito y no me multan. No me dicen, no me puedo financiar con vos, digamos. ¿Se entiende? Sí, es una locura. Además de toda la eliminación de multas de todo tipo y color. Es decir, pago la indemnización tarde y no tengo multa, no te registro, no tengo multa. Llama la atención porque la verdad que pensar que van a registrar cuando eliminan todas las multas es raro. Quizás es el esquema principal del paquete laboral, es que abre la puerta al colaborador. ¿Qué es el colaborador? Un monotributista. Le pusimos 5, pero hay que tacharlo y ponerle 3, que es lo que modificó el Senado. Sí. Básicamente permite que 3 personas puedan trabajar como si fuera en relación de dependencia, pero sin relación de dependencia. No hay vínculo laboral. Esto es llamativo porque además, otra cosa que no está aquí, pero que es importante, elimina la solidaridad del empleador original. ¿Por qué digo esto? Porque las grandes empresas en general no es que tienen trabajadores registrados, subcontratan. Claro. Y en la subcontratación, la empresa que ofrece el servicio puede tener colaboradores. Puede hacer 20 empresas. Pongo 3 en cada una, 60 empleados. Permanentemente a las grandes empresas. Bien, en temas de limitación del derecho a huelga. Bueno, acá hay algunas discusiones respecto de si el bloqueo a la fábrica y demás puede ser causal de despido, es decir, hay algunas cuestiones vinculadas a la huelga que pueden ser causal de despido y finalmente lo que tiene que ver con el paquete laboral, el periodo de pruebas que finalmente va a ser de 12 meses, llama un poco la atención también en 12 meses para conocer si el trabajador tiene ganas de laburar, si te gusta, no te gusta. Suena más a te gusta un año. Tú usas un año y te suelto, digamos, ¿no? Sí. Bueno, acá lo hacemos rápido, paquete fiscal, ganancias. Es un muy buen resumen esto, es muy didáctico para entender rápidamente qué es lo que se pone en juego mañana. 1,2 millones a 2 millones de trabajadores, esto es porque no va a actualizarse en el 2024 en principio, con lo cual va a terminar siendo de 2 millones de trabajadores. Ahí Lustó incorporó, subió el piso en sus modificaciones. El blanqueo. Un blanqueo muy generoso. 0% si traigo la plata a la Argentina, 0% si tengo hasta $100.000, 5% si dejo la plata afuera. Tampoco es muy caro, con lo cual llama un poco la atención. Ahí hay alguna discusión, blanqueo sí, blanqueo no. Bueno, son contradictorios los blanqueos, pero en principio se habría eliminado lo que tiene que ver con las criptomonedas, que era un gran problema ahí porque permitía invitación a cualquier cosa. A cualquier cosa, claro. Y bienes personales. Esto te diría que es una de las cosas más escandalosas. No sé si la más importante, pero más escandalosas. Por algo Perdón, que y además, recalque por eso, recién. A ver, están teniendo poca recaudación por ese tema porque han corrido a agosto la liquidación de bienes personales que todavía no está votado. Podrían decir, bueno, el año que viene le damos esto, pero ahora cobramos lo que está. Claro. Ya lo corrieron para que corra este porcentaje. Esto de bienes personales, la reducción de la alícuota que llega a 0,25, 0,30 si entraste en el blanqueo, es llamativo porque el costo fiscal, salió hoy el informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso, es 0,33, es decir, casi 0,4. Es parecido a lo que recaudás por ganancia. ¿Tiene sentido que tributen 2 millones de personas que son trabajadores y no paguen 200.000 o paguen muy poquitito 200.000? Claro, bienes personales, recordemos, son los bienes de las personas que más y un asterisco no menor acá, de Caputo. Sí. ¿Sabes por qué es 0,25 y no 0? ¿Por qué? Porque este es un impedimento para que las provincias, porque si lo lleva a 0, las provincias pueden aplicar un impuesto de características similares, es decir, patrimonial. Sí. Con el 0,25 no pueden aplicar un bien personal en la provincia de Buenos Aires. Ibas a preguntar, Martín. Vos hablaste antes de derecho de exportación. Si no te entendí mal, dentro de 3 años, a partir de que el RIGI empiece a funcionar, se termina la obligación de pagar derecho de exportación. Es decir que
Derecho de exportación es retenciones, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿No va a haber retenciones dentro de 3 años para nadie? No. Para nadie que entre en el RIGI, por lo Para menos. alguien que entre en el RIGI, en cualquiera de los regímenes, digamos, de las actividades, 0% no paga nada de derecho de exportación. Esto llama la atención porque si el problema es fiscal, de recaudación... Claro. Pero es mismo, perdón, al fondo no le gusta mucho lo de el cero, la baja de bienes personales, porque tienen, digamos, los muchachos alguna vez quieren cobrar, digo, y si no tenés de dónde sacar la plata. El gobierno tiene, con la cuestión fiscal, pretende compensar en buena medida esta cuestión del blanqueo y demás, digamos, la merma de lo que puede ser la recaudación de bienes personales. El problema es que lo hace por única vez. ¿Y después qué hacemos? Bueno, y te cierro. Ley bases, 2 cuestiones importantes. Privatizaciones, hay una serie de privatizaciones, algunas pueden ser muy solo cuestionadas parciales. y en el centro del debate mañana, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y los medios públicos. Sí. Y finalmente el capítulo de energía, que por primera vez en los últimos 100 años de que se creó YPF, que termina con el concepto de autoabastecimiento energético. Nadie puso en duda esto. Bueno, ahora la norma va a ser la maximización de la rentabilidad. Es decir, si me conviene vender afuera para ganar más, en desmedro de abastecer el mercado interno. Eso es el objetivo. Sí. El objetivo que dice la norma es básicamente maximizar la rentabilidad. No te dediques a ver qué necesita la Argentina en este caso, sino que ganar la plata como se te dé la gana. Muy bien, muy importante este resumen que nos presenta Hernán, muy para tener a mano en la discusión de lo que significa el debate mañana en el Senado, que tendrá, como les decíamos, un momento de debate general, de si se aprueba o no se aprueba, pero después irá a lo particular a cada uno de estos temas. Muchos de ellos tienen bastante rechazo, les diría. Algunos ya está casi confirmado que va a perder el oficialismo. Hay que ver qué es lo que pasa después. Si vuelve a diputado, se revalida o ahí queda el acuerdo y habrá modificaciones. Tenemos un tuit de Martín Lustó, el senador radical, que hace un rato nada más garantizó que iba a prestar quórum, porque después de que se manifestaron senador y senadora de Santa Cruz diciendo que no había que dar quórum y ellos teniendo casi la responsabilidad de si iba a haber sesión o no iba a haber sesión, Martín Lustó ratificó que su voto, si bien va a votar seguramente en contra de muchos de los elementos de la ley bases, mañana va a estar en el recinto para habilitar la discusión, para habilitar el debate con 37 colas sentadas en las bancas. Después se empieza a discutir, pero primero tiene que haber un número de 37 senadores y senadoras para habilitar la discusión. Entiendo que tenemos... Sí, perdón, Fer, dale. Pero bueno, hay que entenderlo también que Lustó pertenece al radicalismo y el radicalismo, digo, una cosa es decir, doy una propuesta distinta y que la vote quien quiera y que pueda inclusive eso voltear la ley bases y otra es decir, no, ahora me corro y me voy ya directamente. Bueno, de hecho es el presidente del Comité Nacional. Por eso, ¿no? Entonces tiene obligación en eso, no me parece que sea... Dice Martín Lustó en la Red X, mañana voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos. Trabajo y voto de acuerdo a mis convicciones, nada más. No acepto presiones de ningún tipo. Vamos a exponer el dictamen alternativo que con gran equipo hemos trabajado en estas semanas. Espero que la mayoría de los senadores pueda entender la necesidad de incluir a la educación, a los jubilados y a la obra pública entre las bases para pensar el futuro de nuestro país. Todavía estamos a tiempo. ¿Qué dice Lustó? Bueno, como dice Fer, yo trabajé para generar un dictamen distinto al del gobierno. Lo que quiero hacer es ir a discutir eso. Acompáñenme. Doy para que haya debate, pero si no están los votos, eventualmente, y el mío es el decisivo, acompáñenme con estas disidencias que manifiesto en mi propio dictamen. Bueno, vamos a ver de qué manera esto mañana se materializa en un debate que va a ser realmente muy intenso, muy importante y decisivo para las próximas décadas en la Argentina, la manera en que vivimos nuestra vida cotidiana. Bueno, llegó, hablando de energía, ¿no? Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Tanda, ya venimos en QR, estamos con Ricardo López Murphy, diputado nacional. Muchas diferencias respecto del tratamiento de la ley bases en su momento y sobre todo interesante para saber cómo desde una mirada liberal de la economía está observando el momento económico de la Argentina durante el gobierno de Javier Milei. A continuación.
Muy bien, seguimos en QR y está, como les decíamos, el diputado nacional Ricardo López Murphy para charlar con nosotros. Ricardo, gracias por estar aquí. No, muy bien. ¿Cómo estás viendo la escena general en el debate en el Senado en la víspera de una discusión muy, pero muy importante? Hay una situación muy compleja que viene de una herencia terrible y de un esquema que se usó para enfrentar esa herencia terrible que privilegió resolver ciertas cosas a costa de otras. Por ejemplo, yo creo que el núcleo de la acción del gobierno estuvo, que era muy difícil evitarlo, en capear el problema externo. O sea, cuando ellos asumen tenían más o menos 20.000 millones entre reservas negativas, futuros y LEDIV, y tenían 35.000 millones de crecimiento de la deuda de proveedores. Nadie sabía cómo se arreglaba eso. Ahí se hizo un esfuerzo, yo creo que grande. Eso se fue con el BOPREAL, con postergando pagos. Eso se fue controlando. En el otro lado, el programa, creo yo, por problema de diseño, gestó una gran recesión y una dificultad muy severa en términos, me parece a mí, de encontrar una salida, una recuperación rápida. En un mundo que es muy difícil, hablábamos antes de esto, yo vengo de una reunión de la Comisión de Defensa Nacional, los problemas que hay en el mundo y cómo nos afectan son inmensos. Yo creo que la cuestión más delicada que está ocurriendo, que tiene que ver con la ley, es un problema simbólico. ¿Hay gobernabilidad o no en la Argentina? O sea, para vos, más allá de lo que se discute en cada artículo, acá la discusión es si el gobierno logra sacar una ley. Yo diría que eso no es un tema menor. En 6 meses no ha habido una ley y inevitablemente el gobierno tiene que enviar un presupuesto, tiene que hacer cosas con el Congreso. Claro. ¿Quién está leyendo eso con detenimiento? ¿Qué actores importantes leen si el gobierno tiene gobernabilidad o no? Somos conscientes de ese problema porque muchos a veces hemos votado en la discrepancia para facilitar una salida de problemas muy complejos. Creo que un resultado adverso mañana va a dar una mala señal en términos de gobernabilidad, más allá de los aspectos de la ley que, sí, entiendo, si ustedes quieren, los discutimos en detalle. O sea, hay un tema político, de gobernabilidad complejo en la Argentina que deviene del sistema institucional que tenemos. Nosotros tenemos un sistema presidencialista. Los sistemas presidencialistas requieren 2 cosas. O 2 grandes coaliciones, que una gana y una pierde, pero eso genera gobernabilidad, o una aptitud para la cohabitación que requiere mucha madurez. Yo ¿Y el gobierno no tiene esa veo en madurez? el sistema político argentino la madurez para llegar a cohabitaciones. Cuando digo el sistema político, digo el gobierno. Es difícil encontrar, más allá del temperamento de los actores y de sus excesos y de sus dislates, si ustedes quieren, el problema del diseño institucional es muy complejo. Si yo hubiera estado a cargo, digo, no ocurrió eso, creo que desgraciadamente para mí, para la Argentina, pero si yo hubiera estado a cargo, yo hubiera tratado de formar una coalición de gobierno. Hubiera tratado de resolver ese problema. Es decir, asumir la realidad. La realidad, por ejemplo, en la representación parlamentaria y armar una coalición que permita mejor gobernabilidad. Que permita enfrentar los problemas del Congreso, no con esta angustia que vamos a la sesión de mañana, donde nadie sabe qué es lo que va a ocurrir, ni por qué, sin entrar en los detalles de la ley. Entiendo. O sea que ¿Estás diagnosticando un problema político ya en la misma escena, más allá de cómo se resuelva mañana el tema? Efectivamente, porque ese era el problema de elegir un outsider, un partido, yo dije, se han enojado mucho, vecinal, lugareño. Lo que quise decir es un partido sin cuadros, sin representación provincial, sin representación en el Congreso Nacional, íbamos a tener un problema de gobernabilidad inevitable.
Bueno, mañana eso se pone sobre la mesa. Si se resuelve negativamente, los problemas se vuelven muy complejos. Si el gobierno logra aprobar la ley, vuelve a diputado y ahí empieza otra historia. Pero, digo, la cuestión de aprobar la ley es muy importante simbólicamente. Va a transmitir un mensaje a la sociedad argentina y al resto del mundo muy significativo. A ver, Ricardo, me resulta interesante el rol que le compete a los sectores de la oposición, que eventualmente tienen que pensar, no estoy de acuerdo, porque se están discutiendo cosas importantes, se están discutiendo cosas a 30 años. No, sin duda. Bueno... y con realidades nuevas. Por ejemplo, yo los he escuchado a ustedes discutir el problema del autoabastecimiento. Ese no es un problema relevante para Argentina, discúlpenme. ¿No es relevante? No es relevante, ¿por qué? Porque Argentina es un país exportador. Nosotros somos una de las grandes reservas del mundo. Pero se nos corta el gas si hacemos mal las cuentas. No, bueno, pero eso porque no tenemos infraestructura, porque estamos descapitalizados, porque hemos tenido 20 años de desquicio. Hace 20 años que Argentina invierte muy poco. No invierte y además dice disparate su liderazgo todo el tiempo. Por ejemplo, yo digo, ¿cómo pueden creer que tenemos que tener desahorro fiscal en un país que no tiene ni moneda, ni mercado de capitales, ni tiene inversión? El déficit es desahorro, resta recursos a la inversión en un país que no se invierte. Un país que debería tener superávit. O sea, pero no porque se me ocurre, porque ortodoxia, sino porque necesito volcar recursos a la inversión. Lo que no tiene Argentina es la capacidad de reproducirse. Un problema casi ahora, acá hay una pregunta propia de Adam Smith. Respecto de la inversión, ahora de paso Hernán que conoce más el tema, pero respecto de la inversión, creo que no hay sector de la política argentina que niegue la necesidad de tener un programa de inversión, es decir, algo que le pueda dar expectativa, algo que le pueda dar estabilidad a quien quiera venir en la Argentina. La pregunta es si esta es la manera que está planteada. Bueno, ahí vienen dos, pero hay dos definiciones previas. Uno, no hay espacio para déficit. Eso me parece que es muy tajante. Eso no, yo me niego a esa discusión porque eso va contra el álgebra. O sea, yo cuando me dicen, no hay ley de gravedad, yo paro. Ahí ya no discuto más. Entonces ahí hay un problema de álgebra. Perdón, ¿puedo meter un paréntesis ahí? Sí. Un déficit o un ajuste, que es lo que eventualmente recorta déficit es otra cosa, no importa si hay ajuste o no ajuste. Pero para llegar déficit a eso hay dos opciones. No, bueno, no. Hasta donde entiendo. Pero, o a se ver, recauda mejor, espera un poquito. O se ajusta. Déficit significa que yo estoy destruyendo el país de dos maneras, por desinversión y por inflación. No hay forma de ir por ese lado. Ahora, después para llegar al superávit, seguramente hay distintas... Yo planteé en el debate que este no es el camino que yo hubiera elegido, eso es otra cosa. La segunda cuestión es cómo uno diseña el sistema impositivo. Uno tiene que diseñar el sistema impositivo no castigando a quien incorpora recursos a la economía, sino a quien los saca. Los impuestos tienen que ir sobre el gasto. Pueden ser progresivos, como decía Nicolás Caldor, en famoso impuesto progresivo al consumo, pero puede decir, la clave es que Argentina tiene que sesgar sus instrumentos hacia la inversión. ¿Para qué? Para sacar a la gente del desempleo, del sobreempleo público, de la informalidad, porque el cambio tecnológico no cae como un maná del cielo, viene metido en los bienes de capital. Nosotros tenemos un problema de bienes de capital. Bueno, basta andar por las rutas nuestras, basta mirar nuestras Fuerzas Armadas. Nuestros barcos no navegan, nuestros aviones, no tenemos aviones. Bueno, usted fue ministro de Defensa y lo conoce. Hace 10 años que no tenemos aviación supersónica. Y si todo sale bien, recién la vamos a tener en el 26. Hernán seguro tiene mirada sobre esto. Hernán. Sí, en realidad quería llevarlo un poquitito al mundo laboral, de algunas de las cosas que mencionábamos hace un ratito, pero en particular sobre un artículo que se votó en la Cámara de Diputados que a mí me llamó la atención, que es básicamente el agravamiento de la indemnización por despido por acto discriminatorio. Dicho de manera sencilla, te pago el 50% más de la indemnización, pero te puedo echar por raza, porque pensás distinto, porque sos mujer, porque sos homosexual. ¿Estás de acuerdo con ese artículo? Vamos despacio. Nosotros teníamos un sistema que hizo que tengamos un quinto de las pymes que tiene España con la misma población. Primer problema. Y que tengamos un nivel de informalidad terrible. ¿A qué se debe eso? Yo digo a dos cosas.
a regulaciones laborales y antiempleo, sobre todo para las pymes, y a impuestos exagerados sobre la mano de obra. ¿A dónde había que ir? Hace varios años atrás, cuando yo comencé mi gestión en el Congreso, lancé un artículo sobre el cual está basado buena parte de lo de la ley bases, que era: de ahora en más, busquemos 3 cosas. Alarguemos el periodo de prueba, quitemos las multas y castigos, bajemos los impuestos al nuevo empleo, hagamos que las pymes tengan una oportunidad de emplear sin el gran temor a los juicios laborales. Pero López Murphy, permítanme resumirle, porque le pregunté otra cosa. Yo le pregunté si está de acuerdo, porque a mí me da la impresión que este artículo habilita la persecución. Si yo soy judío, me echan por judío. Y no me vuelven a contratar, porque la norma establece eso, y esto se votó en diputado. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, creo que sí, porque lo votó. Vamos por parte. Pero no es un problema de la pyme. Vamos por parte. Una relación laboral entre pymes y empleados requiere que uno pueda tener libertad de cesar el contrato. Usted está diciendo que está bien echar porque, por ejemplo, una persona judía. No me cambie lo que digo. Pero es lo que dice el artículo. No, pero escúcheme una cosa. Usted me cambia lo que yo digo. Yo digo, una relación laboral para que yo emplee requiere que yo pueda cesar el contrato si me deja de ser conveniente. Hay países donde no hay indemnización por desempleo. En Argentina, con todas las reformas, volvemos a la indemnización laboral que había cuando yo era joven, que era un mes de remuneración por año de empleo. Pero entiendo que son varias variables lo que Hernán dice. Concretamente, si alguien es despedido por discriminación, por una discriminación manifiesta y comprobada. Eso usted? Supongamos que bueno, hoy se comprueba. Vamos a suponer que yo no estoy satisfecho con su performance laboral. O no estoy satisfecho con el empleo que usted me está dando. Yo tengo que tener la libertad de hacer esa separación. Pero eso está bien, pero supongamos yo me considero despedido porque no le gusta la manera que pienso en términos políticos. Supónganse, voy a la justicia laboral me da la razón. Hoy lo que dice la ley es: no se puede despedir por discriminación ideológica. ¿Cómo prueba que es por eso? Bueno, esa es otra discusión. Bueno, no, pero que eso da lugar a enorme arbitrariedad. Pero correría el riesgo de que sea un despido por discriminación. Yo digo, la cuestión crucial es que haya... En Estados Unidos, usted desemplea sin indemnización. Digo, estamos con unas reglas que son países distintos, ¿no? No, bueno, pero no es menor. Usted compite con eso. Usted compite con la reforma laboral brasileña. Usted compite con las reglas chilenas. Pero ahí hay un dato interesante. Alguna razón nosotros tenemos tanta informalidad, crecemos tan poco. Le pido la razón sobre otra realidad. A ver cómo lo entiende usted. Los momentos de mejor empleabilidad fueron con más leyes protectivas de derecho laboral en la Argentina. No, fueron en momentos donde los precios internacionales de Argentina fueron buenos. Lo que quiere decir entonces que una pyme contrata o no contrata en función de cómo está la economía, no necesariamente. No, pero escúcheme una cosa, es como si yo le dijera, todo lo demás constante, si usted recibe $2 millones, va a estar mejor que si no lo recibe, claro, pero es una cosa obvia. No, eso es trivial. Lo que tenemos que ver es, sin eso, sin circunstancias favorables, lo podría poner más complejo técnicamente, pero déjeme seguir con una explicación sencilla. La variable que yo estoy midiendo es todo lo demás constante. ¿Qué pasa si cambio la regulación laboral en un sentido pro empleo y si cambio la imposición laboral en un sentido que no es idea mía, es de la OIT? La OIT decía, baje los impuestos al trabajo y suba los impuestos contaminantes, suba los impuestos a los combustibles líquidos. Esa idea es una idea mundial. ¿Por qué? Porque la contaminación, el presidente no está de acuerdo, pero en general hay un consenso a nivel mundial que el consumo de hidrocarburos líquidos es un problema. Le doy la palabra a Martín, pero escuché algo muy interesante. El presidente Milei es el más ambientalista de todos,
porque bajó tanto la actividad económica que hay menos producción de dióxido de carbono. No, pero de nuevo, usted tiene que ver. Es un sin chiste. ya lo sé, pero sin cambiar la actividad económica. Sí, Yo sí, entiendo creo el punto. que si, Después, por ejemplo, sigue la discusión, nosotros Ricardo, tenemos un problema no la enorme. vamos a andar acá, pero hasta las asociaciones pymes plantean que tiene que estar mejor la situación laboral para generar más empleo. Si las pymes no están de acuerdo con esta reforma. Ya. Pero eso como si me dijera, ¿qué le parece López Murphy si usted volviera a tener 20 años? ¿Nadaría 4.000 metros en 2 horas o lo nadaría en una? Martín. Ricardo, hablando de... hay un presidente que es el que se define como el presidente más liberal de la historia argentina y el más liberal libertario del mundo, o el único en todo caso. Y estamos hablando con un diputado liberal. Ahora... No libertario, ¿no? Liberal, por eso dije. ¿Por qué darle gobernabilidad? Yo voy a ser políticamente incorrecto, pero democrático. ¿Por qué liberar de manos a una persona que, no sé si por un tema de estilo o de fondo, llegó a llamar a otro liberal traidor y basura? Y el otro liberal era Ricardo López Murphy. No, bueno, yo no contesto en general insultos, bajezas, groserías, vulgaridades, esas cosas yo no entro. Es conocido que hemos tenido un enfrentamiento donde yo estoy absolutamente seguro que tengo razón, pero digo, eso es otro problema. Venimos de tradiciones filosóficas diferentes, yo vengo de la gran tradición liberal que se extiende desde varios siglos, pero sobre todo del manifiesto de Oxford en adelante, que bueno, es lo que construyó la Europa moderna, que es lo que construyó los países donde predomina la democracia liberal, pluralista, representativa, con división de poderes, las economías con iniciativa privada o de mercado y el respeto al proyecto de vida de otro. Nunca escuchará de mi lado ni intolerancia, ni insultos, ni agravios, ni ninguna actitud que baje la concordia. Si usted quiere, yo heredo la tradición de Alberdi del preámbulo, que es una tradición que invita a la unión nacional, a la paz interior, que tiene otra lógica. Ahora, el presidente simpatiza con gente que yo, por ejemplo, a mí me parece un horror que Marine Le Pen gobierne Francia. Me parece un horror que Orbán gobierne Hungría. No se me pasa por la cabeza ser partidario de Vox. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso no tiene que ver, ni tiene que ver con la tradición de la internacional liberal. ¿Por qué ayudarlo en ese sentido? No, otra cosa es, ¿usted cree que una crisis institucional le haría bien a la Argentina? No. Yo creo que lo peor que le podría pasar a nuestra sociedad, con todos los problemas que tiene, es crear una crisis. ¿Pero usted lo pensaría igual para Le Pen o para Orbán? Digo, si usted estuviera en Francia, levantaría... porque estamos en una situación diferente. Déjeme decir. Sí. Milei dice ser el Superman de esta línea y dice estar más a la derecha inclusive que esto que está nombrando usted. Entonces digo, usted critica que llegue Le Pen o Orbán, pero después dice que le levanta la mano por Milei, digo. No dije eso. Yo dije que no hay que ponerle obstáculos a la gobernabilidad, las cosas que son básicas. En muchos casos, yo hice muchas observaciones y hubo partes de la ley que yo voté en contra. Y además, libré el debate. O sea, libré el debate por las cosas que yo no coincido. Como no coincido en el cepo, en el control de cambio. Es decir, ¿cómo va a ser liberal con este control de cambio? Pero déjeme jorobar. Perdóneme una cosa, ¿y Vaca Muerta, usted lo ve como algo para adelante o ya cree que existe? Porque dijo que éramos un país exportador. Vaca Muerta se creó, no lo hizo el liberalismo, digamos, lo hizo un gobierno peronista. No. La inversión, Lo único ¿dónde que falta que ¿hay inversión o no en hay el inversión en Vaca descubrimiento de la tecnología de explotar los esquistos. Eso vino de un cambio tecnológico que se dio en los Estados Unidos y que resultó que nosotros tengamos esquistos, el cambio tecnológico... Pero está funcionando. Está funcionando. Vino alguien y pusieron las máquinas, digo, hubo inversión. Pero, ahí. digamos, para lo que hay que hacer ahí, nosotros tenemos ahí
alrededor de 1000 TCF. Consumimos 1,5 por año. Para poder usar eso en el lapso donde el consumo de hidrocarburos es razonable, tenemos que meter decenas de miles de millones de dólares todos los años. No lo vamos a hacer con un régimen, con control de cambio, con inseguridad jurídica. No lo vamos a hacer, pero sí hemos hecho tanta locura que capaz perdemos YPF por digamos, violar todos los estatutos de la sociedad por una estupidez en la compra estatal de las acciones. No por comprarlas, sino por hacer estupideces, como las que hizo el señor Kicillof. 16.000 millones de dólares. Si usted me dice qué me angustia a mí, es que todos los problemas que tenemos, todo el mundo se ha olvidado de los 16.000 millones. Y los 16.000 millones están ahí. ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, nuestro escenario es extraordinariamente complejo. Digo, los 16.000 millones que perdieron Cristina, Zanini y Kicillof. Es una catástrofe. Innecesaria para el propósito que ellos tenían. Yo no le estaba hablando. No era la pregunta. Pero... No, digo porque ese no es un tema menor. No, Ricardo, no es un tema menor, pero es posterior eso. Sí, Martín, ¿sobre eso tenés mirada? No, ¿Sobre si YPF? querés, no, la curva de aprendizaje la hizo la YPF estatal. Esto objetivamente es así, Ricardo, no se ofenda, pero si no hubiese habido ese proceso, la verdad es que los costos que usted menciona, es cierto que las máquinas existían, pero Permian en Estados Unidos producía un costo y la Argentina no. Con lo cual, y nadie acá quiso hacer la inversión, ¿eh? La verdad que todas las empresas privadas fueron a sacar el petróleo cuando YPF se metió. Esto es objetivamente así y el costo de la inversión recayó sobre esa empresa estatal. Repsol no lo hubiese hecho y demás. Dios. Usted puede cuestionar la cotización. Yo no estoy de acuerdo en esa impresión. Pero los datos son. No estoy de acuerdo en eso. Tecpetrol estuvo ahí. Acuérdese, estuvo ahí. Acuérdese que los subsidios mal dados generaron problemas enormes con Tecpetrol. No importa. El punto es el siguiente. Una vez que se descubrió la tecnología, como por ejemplo, ¿por qué no desarrollamos vigorosamente en el siglo XIX? Porque se combinó el orden institucional con el descubrimiento de los barcos a vapor, de los barcos frigoríficos, de los ferrocarriles. Los costos de transporte de Argentina bajaron 99%. Ricardo, lo invitamos a discutir esto que es apasionante y es de futuro. Solo una última pregunta. ¿Mañana cree que sale o que no sale la ley? No lo sé. Está ahí, está la moneda en el aire. No lo sé porque creo que, a ver, si hubiera la misma concepción que yo tengo, yo hubiera tratado de construir una coalición que no fue el que caso asegurara la gobernabilidad. Yo creo que la gobernabilidad es un problema gigantesco de Argentina. No solo en términos de leyes, es gigantesco en la lucha contra la mafia, contra el crimen organizado, es gigantesco en la pesca ilegal. Nosotros tenemos problemas muy difíciles, que son muy complejos de corregir. Por ejemplo, en el régimen previsional. ¿Cómo hace una reforma previsional con esta estructura política? Sin consenso. Gracias, Ricardo, por haber venido. Nos vamos a la tanda y seguimos. Viene Osvaldo Santoro para charlar sobre los efectos de la ley de bases en la cultura y mucho más. Tenemos QR hasta las 11. Muy bien, seguimos en QR y le damos la bienvenida al señor Osvaldo Santoro a esta mesa de 24. ¿Qué dice Osvaldo? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Esa garganta está... Muchos goles vino gritando. Muchos goles de Racing, decís vos. No, están bien, tan dulces. Yo lo quiero saludar especialmente porque yo lo admiro desde... Yo lo veía en Poliladro. En Poliladro lo descubría usted. 1996. Ahí lo descubrí. No, bien. Bien en general, por estrenar una obra ahora mañana. ¿Qué estrenás? Estreno La lluvia sigue cayendo, una obra que dirige Oscar Barney Finn en el Teatro Beckett, junto a Paulo Brunetti. Y es una obra que habla un poquito de la realidad que tenemos también, ¿no? En general, pero más desde el punto de vista poético, más... Ahora, es impresionante, Osvaldo, cómo, pero en cada momento de nuestra historia, pero poner nuestra historia reciente, desde la recuperación democrática hasta acá,
la cultura y el teatro en particular siempre fue un lugar donde se reacciona muy rápido, ¿no? Quizás más rápido que la política a veces. Y porque tenemos, creo yo, los actores, los artistas en general, mayor visibilidad, ¿no? Inmediatamente llega al público por cariño, por carisma, porque vaya a saber por qué, pero llega inmediatamente. Por eso creo que lo primero que hizo este gobierno fue atacar la cultura, porque sabe que a partir de ahí puede generar el resto. Es decir, y ataca la cultura desde un lugar muy loco, como en general pasa, porque en el caso mío, como ex vicepresidente de Radio Televisión Argentina, o como, qué sé yo, ex secretario general de SAGAI, la Sociedad de Gestión de los Actores, o como ex concejal, uno advierte que pasa por esos lados. Es decir, el actor, la actriz, que vos atacás Lali Espósito, por ejemplo, inmediatamente se desparrama por todos lados, y después viene lo otro, ¿no? Es un intento de disciplinar. Sí. El presidente tiene muy en claro la batalla cultural. La manifiesta permanentemente. Sí, bueno, evidentemente, es decir, el gobierno y, bueno, de alguna manera en todo el mundo se maneja de esa manera, ¿no? Es decir, las redes, la batalla cultural va por ese lado, no va por otro lado. Si uno se pone a discutir verdaderamente lo intelectual, en el caso de lo que significa el teatro, lo que significan los medios públicos, lo que significan para la gente en común y sobre todo para la vida cotidiana, ahí no se discute. Se discute desde la agresión, el odio, el buscar que el otro reaccione. Esto es permanentemente en todos Hay una lados. estrategia desde el arranque de la construcción, hasta te diría cada día, de encontrar un enemigo para tratar de focalizar ahí cierta emocionalidad, de mucho enojo de una sociedad que está enojada y con razones, por otra parte. Luego, pero lo que se busca es exactamente aquel que de alguna manera sea como un desparramo publicitario. No se discute con alguien que es desconocido, sino con aquel que de repente, por empatía o por antipatía, alguien responda a lo que está diciendo esa persona. Ahora, al mismo tiempo decías el caso de Lali Espósito. Lali se la bancó. También la experiencia es que los que se la bancan terminan destruyendo la maniobra cuando son populares. Claro, se transforman al revés la cosa, ¿no? Es decir, no siempre sucede, pero para eso tenés que tener a alguien muy fuerte que responde, como en el caso de Lali Espósito, como hablabas de Pablo Echarri, o en el caso mío, que no nos quedamos callados con lo que viene, o sea, podemos llegar a responder. Y se responde desde un lugar que creo yo, con mucha sustancia, porque es tanto lo que hacen los actores, las actrices, los músicos y demás en el mundo. Uno reconoce a la Argentina, digo, después de haber viajado, uno reconoce a la Argentina no tanto por si el economista puso esto, no, ni siquiera los políticos son conocidos. Los que son conocidos es la cultura, Borges, Piazzolla, cualquiera. Tango, fútbol. Claro, pasa por ahí. Bueno, Milei, de alguna manera, quizás no por herramienta política, sino por personaje, por el histrionismo, por estar muy vinculado a cierto modo del entretenimiento de la política, sí es conocido. Y Osvaldo, las políticas del gobierno, en términos concretos, ¿cómo vienen afectando a la cultura? Mucho. ¿En qué? Danos algún ejemplo. No, porque un ejemplo, bueno, lo que se está haciendo de financiando aquellos entes que son fundamentales para el crecimiento de lo artístico, sobre todo de la promoción de aquellos jóvenes que no accederían nunca a algo que si no tienen una ayuda económica, un subsidio y demás. Estoy hablando del INCA, estoy hablando del Instituto Nacional de Teatro, estoy hablando de los medios públicos como TELAN, como la RTA, como todo eso necesita que el Estado lo sienta como una inversión y no como un gasto. Si lo siente como una inversión, pasa como cuando yo visité la RAI, la Radio Televisión Italiana, o la Radio Televisión Española, o la BBC de Londres, donde uno advierte el orgullo que tienen esos trabajadores de estar representando al país de alguna manera. Para lo que el gobierno dice, y quizá en un sector de la sociedad con mucho éxito, que eso en realidad eran curros, cajas, para repartir entre la política. Para mí es el argumento para todo lo que se quiera denigrar, ensuciar, embarrar, porque siempre ahí hay una caja que supuestamente alguien la está usando. ¿Cuál es la caja? Nosotros, desde la gestión que hicimos con Rosario Lufrano en Radio Televisión Argentina, reclamábamos que incluso para nuestro propio gobierno incluyera más producción, porque, a ver, cuando yo llegué a la Radio Televisión Argentina, por ejemplo, todos decían, bueno, vas a un lugar lleno de ñoquis. Y yo decía, los ñoquis existen si no hay trabajo.
sino porque habría un ñoqui. ¿Por qué no habría un trabajador que tiene la producción para hacer? Sin embargo, no entró nunca en el concepto todavía de lo que significan los medios públicos en nuestro país y lo que es la ficción nacional que trasciende de la manera que trasciende, ¿no? ¿Qué significa? Creo que charlando con gente del Inca me decían que probablemente haya 20 películas de producción este año, a diferencia de la cantidad que se produce en años anteriores con el financiamiento del Inca, etc. ¿Qué significa que haya menos películas de cine nacional para un país? Y significa menor trascendencia hacia el afuera. Nosotros, yo soy de los que cree que la industria de la ficción, para darte un ejemplo, trabajando con la Lazio Film Commission, ellos decían, tengo una película que yo subvenciono y que al mismo tiempo va a recorrer el mundo. Saben de antemano que va a estar acá, va a estar allá. Esto no lo podemos hacer nosotros. ¿Cuál es la razón por la que no podemos, desde la ficción, promocionar el turismo, promocionar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia? ¿Por qué no lo podemos hacer? Si lo hacen los turcos con las novelas turcas y todo el mundo va a viajar a Estambul, ¿o no? Sí, vi unas fotos en los últimos días de Martin Scorsese con una directora argentina en un festival internacional, en un reconocimiento de una película argentina. Y lo que decían allí quienes estaban es que, además de acercarse en el reconocimiento de esa producción, hay una conciencia muy importante en el mundo de la cinematografía internacional de lo que está pasando en la Argentina. Pero tal cual. Mucha solidaridad. Pero por supuesto, porque es insólito. Es decir, tenemos películas premiadas con los Oscars, con mejor película internacional. Tenemos varias de ellas. ¿Pero de dónde salieron? ¿Salieron del subsidio del Inca? Nadie fue que dijo, pongo todo el dinero y lo produzco yo. Era el Inca el que hacía ese trabajo. Y el Inca hoy está desfinanciado, y el Inca está como para elegir 3 o 4 películas y decir, bueno, lo mantenemos. Y no es así. Yo soy de los que creen que la crisis que estamos viviendo en la cultura también nos serviría a nosotros, para los que vivimos ahí adentro de ese entorno cultural, para decir, bueno, a ver cómo elegimos. A ver, hicimos cosas mal, seguramente. ¿Podemos corregirla para un futuro? Seguramente. Entonces, es un tiempo de crisis donde podríamos repensar lo que tiene que ver Pero con de la alguna ficción. manera se está pareciendo... No, se está pareciendo esto al tema de las jubilaciones, que ahora el radicalismo saca un proyecto para recomponerlas y votan todos juntos. Me parece que los actores, habrá muchos que habrán votado a Milei y todo, No, pero no duda. esta barbaridad de cerrar todo, de que no haya más nada, que no haya cultura, que no haya... Me parece que eso va más allá de los partidos políticos que pertenezcan. Sí, ¿no? pero Eddie, lo peor de todo eso, ¿sabés qué es? Que vos podés coartar el trabajo de los demás, pero si sabés que vas a hacer mejor, es decir, si no tenés un plan. Si vos me decís, no, estoy haciendo esto en el Inca porque tengo un plan maravilloso, no hay plan, no hay idea, o sea, todo se rompe y después... O sea, no hay un Inca alternativo, digamos. No. Osvaldo, bueno, también uno si piensa que Milei dice es un topo dentro del Estado, que va a destruir el Estado, no imagino pensando en un Inca alternativo. Pero quería preguntarte sobre el mundo de lo privado. Corramos por un segundo el Inca y demás. Hoy, una obra de teatro, ¿funciona o no funciona? ¿Qué dicen los empresarios del sector? Mirá, una obra de teatro hoy necesita, como en el caso nuestra, tener el apoyo, no quiero hacer publicidad, pero debería por la duda, pero de una empresa de café muy importante que nos apoya y nos ayuda. No habría otra forma, porque el Instituto Nacional del Teatro, los medios que te da, no te alcanzan para armar una obra de teatro de la envergadura que le estamos haciendo, donde hay, por ejemplo, pinturas de Carlos Gómez Centurión, que son parte de la escenografía, es decir, un pintor reconocido mundialmente que trabaja para nosotros. Todo eso tiene un gasto. El subsidio del Instituto Nacional de Teatro debería favorecer todo esto, pero cada vez se lo desfinancia de manera que no lo haga. No se cierra, pero no lo hace. Ahora, ¿hay un plan alternativo? La lógica de Milei a ver, lo digo en términos culturales, bueno, las obras que funcionen porque la gente los va a ver bien. Mercado. Y claro, la lógica del mercado. No, pero igual está recaído el mercado, mucho menos. Y demás. Por supuesto. Esa lógica, ¿cómo la ves o cómo la ve el sector hoy? Digo, porque me imagino además que debe haber menos gente que va al teatro, efectivamente. Por supuesto. No, eso no hay lugar a dudas. Es decir, el bajo de consumo de los medios teatrales como los cinematográficos es tremendo. Esto está claro. Entonces, ¿cuáles son las que sobreviven? Las que pueden tener un apoyo muy grande de promoción, los que de alguna manera tienen un apoyo económico importante,
donde el empresario y todos amigos, Carlos Rottenberg, Pablo Compel, todos esos que son amigos, apuestan a algo que le vaya bien, digo, y eso es maravilloso, pero eso no es lo que funciona. Pero había obras que se estaban yendo a ver, porque conozco un poco el tema por familia, que se están yendo a ver en la calle Corriente, que venía gente, por ejemplo, algunas comedias musicales, cuando estaba barato, la gente venía de Chile, venía de Brasil a verlo, y ahora no se acabó eso. Tal cual. Esa era un poco la idea. Nosotros tuvimos en un tiempo, no quiero nombrar la fecha para que no parezca políticamente que estoy de acuerdo con eso, pero hubo 450 obras en cartel en un día. Es decir, uno sabía que podía ir al teatro comercial, al teatro alternativo, al teatro oficial. Siempre había... ¿Y hoy están en cuánto obras. más o menos? No, muchísimo menos. Yo no sé exactamente el número, pero muchísimo menos. Osvaldo, te quiero preguntar, como exfuncionario de RTA, ¿qué mirada tenés de lo que está haciendo el gobierno respecto a los medios públicos? La peor. Yo creo que no les interesan los medios públicos, no es un negocio para ellos. Sí puede llegar a ser un negocio y eso me asusta bastante por haber recorrido las radios nacionales que tienen predios maravillosos, que se pueden acordar con los lugares, como por ejemplo, qué sé yo, para decirte algo, Iguazú con la municipalidad para que un gran predio que tiene pueda ser habilitado para algunas cosas comunitarias, que me parece bárbaro. Eso se va a perder. Eso va a ser nada más que un medio comercial. Y tengo miedo de verdad con el edificio de la televisión pública que está en Figueroa Alcorta, porque es un edificio que creo que siempre fue un botín codiciado. Un botín codiciado de manera notable, porque imaginemos hay muchas torres mirando el Aeroparque y el río y demás. Y te pregunto esto porque se logró alimentar una mirada muy crítica de la gestión o de la existencia de los medios públicos. ¿Qué perdemos? ¿Qué pierde una sociedad cuando se destrozan o desguazan los medios públicos? Pierde todo, pierde soberanía, que es fundamental, porque nosotros no tenemos... A ver, siempre el ejemplo, caemos en el mismo, pero me parece que es tan válido, y lo dijo ayer, mirando el debate por la ley de bases, el senador por la Unión Cívica Radical Blanco, creo que se llama apellido, en un momento determinado dijo, nadie entiende lo que significa un medio público. Senador por Tierra del Fuego. El senador por Tierra del Fuego, donde de repente solamente la Radio Nacional puede llegar a transmitir que hay una abeja que se le escapó al vecino y que por qué no la va a buscar. Para decir una cosa tan simple como esa, a nadie le interesará invertir ahí, porque no da nada. Entonces, ¿qué significa? Mando desde acá, desde Maipú 555, lo que quiero mandar, llega ahí como repetidora y se pierde lo que culturalmente se estaba logrando en cada una de las emisoras, programación autóctona, idiomas como el quichua y demás que aparecían en la radio y que de alguna manera satisfacían lo que es, en última instancia, soberanía. Y hay radios que todavía funcionan a día de hoy como aviso dentro de la comunidad para transmitir mensajes importantes, para resolver conflictos. Blanco, el senador que me pareció un discurso fantástico en ese sentido, decía, por ejemplo, ¿qué me importa lo que está pasando en la Avenida 9 de Julio y no sé dónde? Cuando de repente acá en Tierra del Fuego hay un tema con el frío en tal zona y no podemos solucionarlo. Claro. El colmo es que un día en Tierra del Fuego salía en remera porque creyeron que efectivamente había 30 grados, un veranito en pleno otoño. Osvaldo, sí. Suele pasar que los artistas ven algunas cosas que los mortales no vemos. Los periodistas, por ejemplo, los analistas políticos. Digo, ¿qué cosa? ¿Qué intuyen? No sé, eso te pregunto. Mira, nosotros... Que suele acercarse a la realidad de una manera intuitiva y adelantarse a los tiempos. Yo soy de los que creen, después de haber dado clase tanto tiempo y aparte porque me interesa la investigación, creo de los que estoy seguro que la sociedad necesita y pide que el teatro, el cine hable de ellos. No me cabe duda. ¿Por qué? Porque quiere entenderse. No es casual que Teatro Abierto haya aparecido en el momento inmediatamente posterior a la dictadura para entender lo que nos había sucedido. O yo participando en Teatro por la Identidad en la búsqueda de aquellos niños que todavía no fueron encontrados. Digo,
La sociedad pide, sin lugar a dudas, que el artista le hable para entender mejor la sociedad. Si eso desaparece, cosa que se pide de alguna manera desde la ultraderecha, estamos solitarios, estamos sin poder entender. Porque aparte el espectador sublima su angustia con el actor o con la película, porque se identifica con un personaje, con una situación determinada que está viviendo. Esto me parece que de repente es lo que tiene de importancia. Ahora, ¿qué intuimos los actores y los artistas en general? O vos en particular. Yo intuyo un país que en un momento se va a dar cuenta de lo que está pasando. Yo no está dormido todavía. Un país que todavía no advirtió que esto es grave, que esto destruye, que no hay un plan alternativo, que no se sabe qué se va a hacer, que hay gente que no es idónea para cada lugar, que los que van tienen solamente el pretexto a ver si ese lugar es un negocio o hay una caja para aprovechar, nada más. Osvaldo, lo último, si te digo Tito Cosas, ¿qué decís? Mi maestro, yo le dediqué ahí, yo soy escritor, aparte le dediqué una cosita no hace mucho. Él me dijo un día, siendo en un taxi, cuando yo no hacía televisión, hasta que entré en televisión y empecé a ser más conocido, y me dice, ¿por qué no haces televisión? Y yo le digo, porque a mí me enseñaron en el conservatorio que si no está formado, la televisión deforma. Entonces él me dice, deforma a los que no están formados, y vos estás formado. Y a partir de ahí yo me quedé sobre la televisión, como me acuerdo mi cuñado, con Brandoni y Darín, hace mucho tiempo. Tito fue... pasó con Chekhov, pasó con Shakespeare, entendió la época. Nuestro fin de semana es lo que estamos viviendo. Nuestro fin de semana tiene que ver con ese domingo donde la familia se encuentra y dice, ¿qué está pasando, no? Esto era Tito Cosa, un enorme dramaturgo, una persona genial comprometida con la sociedad, ¿no? Osvaldo, gracias por haber venido. No, al contrario. Que se repita pronto. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos la ruta del dólar, el camino del dólar en realidad, con Fernando Cerolini, nuestro perro de presa. Hoy, más latón, bueno, alguien que observa la economía en algún momento muy cercano a Javier Milei, pero de los más críticos eventualmente en este tiempo, hizo un diagnóstico sobre el tema realmente preocupante. Lo compartimos y lo comentamos con Fernando. Dale. El plan económico está terminado. El tipo de cambio está empezando a subir. Por más controlado que esté, está empezando a subir. El nivel de actividad no levanta. Ellos son expertos en decir una cosa que no es. Naturalmente que venden que está todo mejor, lo tienen que hacer por razones políticas. Lo que pasa es que nunca vimos tanta mentira económica junta. Siempre los gobiernos hacen demagogia publicitaria sobre otros aspectos o hablan más en general. Aquí no, aquí vos tenés toda una tropa de propagandistas oficiales, algunos más informales, otros más formales, que dicen que vamos bien y yo creo que vamos mal. Es cuestión de un par de semanas, meses, para ver cómo esto fracasa. Bueno, es cuestión de semanas, meses para ver cómo esto fracasa y especial hincapié al momento del tipo de cambio, Fer. Sí, a mí me llama la atención. Yo lo sigo bastante, los reportajes que hay, los veo todos. Además, al que le gusta el tema de la bolsa, él en el 2020 dijo, yo estoy bullish y no importa lo que pase ni el gobierno que venga. Y lo dijo en el momento que estaba... ¿Qué es estar bullish? Estar bullish es estás en la bolsa estás o bullish, que va para arriba, o estás bear, que va para abajo. O sos oso o sos toro. Bueno. El toro va para arriba, el oso va para abajo. Ese es el símbolo de Wall Street también. Bueno, en el caso, cuando estaba la griega en el Ministerio de Economía, Batakis, él decía que no iba a pasar nada, que iba a salir para arriba, y yo estaba agarrado así, y salió para arriba. Y él dijo, no importa, y si viene Milei, al principio también va a estar para arriba que yo. Ahora, él está bear. Dijo, cambió la tendencia del mercado, hay un cambio mundial, y por lo menos durante 8 meses esto va para abajo, y hace un estudio técnico que le gusta a él hacerla. Porque, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando esto va para abajo, son los bonos, las acciones argentinas van a seguir cayendo, dijo cosas que... Bueno, y el dólar da un precio cercano. Sí. Bueno, no vamos a hacer cosas porque no aterrorizar. Ahora, esto pasó hoy con el dólar. El dólar blue anduvo durante todo el día él en 1.300. Él habla además también eso que testean, ¿viste? Se llama testear. Un precio es cuando hay alguna cosa que no se puede pasar, se testea el precio. Es la 4ª vez que el dólar blue toca los 1.300. La primera fue cuando Milei dijo... El peso es excremento, ¿se acuerdan? Es la primera vez que tocó los 1.300. Y después 3 veces más.
esas 3 veces, bueno, está testeando. En un momento puede superarlo. Y si supera, ya se rompe una barrera, empieza otro juego. El dólar blue estuvo en los 1.300, cerró a 1.295. El dólar MEP estuvo cerca de 1.285. Y el que sí subió es el contado con liquidación, que es el que utiliza el 20% que le dan al campo para hacer el dólar este que se llama blend. Bien. ¿Te digo algo? Te agrego eso. Lo escuché a Gustavo Idígoras con Maxi Montenegro, una entrevista muy interesante. Es el presidente de la Cámara Cerealera, es decir, el tipo sabe cómo se está moviendo el mundo agropecuario fuerte. Y dijo algo muy parecido a lo que viene diciendo Fernando. Mientras se siga moviendo así la brecha, nadie va a vender. Hasta que no se estabilice. Mira, confesando que efectivamente eso, hay una vamos a retracción dar de la rápido. Todos los ADR, las acciones que cotizan en Nueva York, argentinas, todas en rojo, todas para abajo, menos una. Bioceres. Todas las demás para abajo. Los bonos bajaron todos. El riesgo país volvió a subir, volvió a pasar los 1.500, los 1.500 puntos. Y miren acá lo que veníamos hablando, porque esto lo veníamos hablando nosotros, no se hablaba mucho. A mí me llama la atención, porque cuando el gobierno es de otro signo, todos los días le recuerdan esto y no en esta intensidad. Hoy volvió a vender, es el tercer día que el Banco Central vende reservas. Ayer, el título del diario fue, por primera vez durante el gobierno de Milei, 2 días vende reservas. Bueno, hoy es el tercero, volvió a vender reservas. Si vos tomás las reservas que se han comprado en junio, ¿sabés cuánto da por día? 8 millones de dólares. ¿Sabés cuánto? Viste que acá hablamos que mayo compró la mitad de lo que se esperaba. ¿Sabés en qué porcentaje estamos de mayo? ¿En qué porcentaje? 7%. 7%. A esta misma altura. A esta altura estamos en el 7% de mayo que vendió compró la mitad de lo que se esperaba. Digo, miren ahí, me lo dio un amigo, me lo dio Hernán Lecher, este cuadrito. Mirá. A ver, expliquémoslo. Esto es cómo va comprando reservas el Banco Central. Bueno, el pico ese que está para arriba, ahí no sé, hay que sacar la plaquita. Bueno, el pico ese que está para arriba es abril. En un momento está abril y empieza a bajar a mayo, empieza a bajar así. Y esto que ves son los últimos días de junio. La marca, la línea roja descendiente. Claro, no compra más. Entonces, lo que no sabemos es que nadie habla de esto. Yo digo, ¿qué va a pasar? El campo, dijimos, se la pueden guardar. Acá me gustaría que A ver, Hernán. No, efectivamente, me parece que lo que explicaba Cero al inicio tiene como correlato esto. Es decir, el mercado que está viendo que el gobierno supuestamente tiene que acumular reservas y no compra más un dólar y le deja de pagar a los importadores. Es decir, empieza a tensionarse con algo que hemos discutido acá, que es, a ver, esto va a estallar, algo tiene que hacer. ¿Qué hace una devaluación? Sí, todavía están 99.000 millones. Y Dígoras contó que habló con el gobierno, que habló con Economía y que de ninguna manera va a ir a un dólar diferencial. Pero a ver, una cosa muy importante que pasó en las últimas 48 horas. Caputo, ¿qué dijo? Tuiteó, dijo, no, bueno, en realidad nosotros vamos a bajar el impuesto país de 17,5 a 7,5. Hay un tuit, me parece, de pero Luis ahí vamos a ese. vinculado a este. Pero primero dijo esto diciendo si se aprueba la ley base. Sí. Hizo una especie de extorsión. Bueno, si se aprueba la ley, bajamos al 7,5 ¿cómo le el salió? impuesto país. Ahora sí, si tienen el tuit, veamos cómo le salió. ¿Qué pasó? Hoy tuvo que salir a aclarar esto. Ante los infundados rumores, aclaramos con Santiago Bausili que en caso de que se apruebe la ley base, lo que había dicho, la baja del impuesto país no viene, escucha bien, asociada a ninguna devaluación, no viene asociada a cambiar el dólar blend, el 80-20 es el dólar blend, ni el crawling peg del 2%. ¿Y entonces? Básicamente lo que está tratando de aclarar es, ojo, que a pesar de que está pasando esto, nosotros no vamos a hacer nada. A ver, ese tuit no tiene ningún valor, porque nadie te va a decir sí voy a devaluar. No te va a avisar antes, claro. Ahora, en realidad, lo que sí le salió mal la cuestión de la presión... Sí tiene un valor, Hernán. Porque generó expectativa. El no se interpreta siempre como sí. Bueno, es lo que vos estás diciendo. Pero espera, dame un segundo. Vos decís salió a avisar que era muy importante la ley base y que iban a pasar cosas, modificó expectativas y ahora tiene que decir, paren, no va a pasar nada. Claro, es como cuando aclarás que no vas a echar al TT. Sí. Viste, decís, che, pero... La ministra esta sigue en su puesto. Sí, claro. No, pero además otra cosa. Deja los dedos marcados, en ese aspecto. Ustedes, hay una cosa que yo la vez pasada pensaba, ¿no? Esta simpatía supuestamente por el mundo de los liberales que muestra el campo por momentos. Hay que recordar que en los 90 el campo no la pasó nada bien. Se endeudó.
Se endeudó y ¿te acuerdas que había unas mujeres que salían a cortar las rutas para que no le rebaten los campos? Sí, claro, sobre el final de... Bueno, digo, en la crisis y de la no es tan, convertibilidad. digo, no está en la rentabilidad del campo con este dólar está complicada, porque yo escucho algunos de estos programas de la bolsa y algunas personas raramente están de los dos lados, defienden el campo, por supuesto, porque trabajan con la gente del campo, pero le dice vendan porque no va a subir, y es más, dicen que le pueden sacar el 20% del blend. Si no venden así, yo no creo que menos van a vender. Entonces digo, yo la verdad que es como un problema, como dicen, che, y con los chinos que faltan 15 días, ¿qué van a hacer con los chinos? No hablan, nadie habla nada. Bueno, muy interesante, la verdad que con Fer y con Hernán, este tema que, como dice Fernando, se toca bastante poco o se lo habla de una manera muy distinta en términos de intensidad y de gravedad si fuera un gobierno de otras características. Hablando de los chinos, bueno, no tanto. En realidad la protagonista se llama Mondino, Diana Mondino, la canciller. Ustedes saben que Javier Milei retrocede en la agenda internacional de un viaje que comienza mañana por la noche. Finalmente va a ir a la reunión del G7, pero la que no va es la canciller, Diana Mondino. Le preguntan esto a Manuel Adorni, el ministro de la Batalla Cultural. Nuestra sección, El Mundo Humano, está dedicada a su respuesta. Bueno, mi nombre es Manuel Adorni. Aclaro que no tengo hermana. Para que dormí poco y me pierdo. Fin. Que sean 5 perros o que sean 43 conejos. ¿Y qué problema? O sacándose una selfie. ¿Listo? Gracias. Fin. Bueno, buen día a todos. Sí, a todas. Preguntarte sobre la canciller Diana Mondino, su ausencia en la reunión del G7, qué implicancia tiene esto y si está ratificada su continuidad en el cargo. Gracias. Esto es una comitiva, de hecho, originalmente este viaje estaba planeado con parte del gabinete. No se pudo dar esta comitiva un poco más ampliada ante un evento de relevancia como es el G7, porque efectivamente hay una cuestión de acreditación de los diferentes anillos y de la organización propia del G7 que no permite que accedan una comisión grande a las reuniones. Por lo tanto, no tenía sentido que funcionarios viajemos para básicamente no poder participar del evento. Yo quiero pedir un aplauso por Manuel Adorni. La verdad, toda se la gana. Toda la que gana está muy bien paga, viejo. Una cosa extraordinaria, no hizo falta ninguna intervención de la producción. Hace un esfuerzo realmente pero muy importante. Decir que en realidad había poquita gente y que la canciller, bueno, no es una funcionaria importante como para ir a una reunión del G7. Es un argumento increíble Pero, increíble, ¿con quién fue inverosímil. Bueno, o sea, increíble no es creíble, eso quiere claro. decir. Vamos a ser bien claros. No es creíble porque además es cierto. Cuando viaja un presidente, el presidente es uno. Sí. El protocolo es 1 más tanto. Sí. Acá sería, vos sos el conductor, esto sería 1 más 3, Sí. así se pone el protocolo. Esto es 1 más 3, el G7. Son los 7 países más industrializados, menos Rusia, digamos, y menos Sí. China en este caso. El resto. Bien. Ahí no hay canciller. No pasó nunca. Claro. ¿Nunca pasó? No, nunca. Seamos claros con Entiendo esto. que va Nunca. Karina Milei. Entiendo que va. Milei es uno. Bertay. 4 Va. habilitaciones. Claro. Sí. Karina Milei, Exacto. Huertey, Reidel Reidel. y el Demian propio Reidel, que Milei. es el jefe de asesores. Llama la atención, no va el canciller. Sí. Además, hay una reunión de cancilleres. Claro. Con lo cual, llama No la van a ir. atención que no vaya la canciller en un momento donde además se empezó a discutir Pero en los la última anillos, semana sí. que Mondino estaba medio en la cuerda Es que floja. los anillos existen. El punto es, vos como presidente, ¿qué elegís? ¿Quién te acompaña? ¿Quién es parte del anillo? Los anillos existen, eso es cierto. Los argentinos, las delegaciones argentinas tienen una larguísima tradición de violar esos anillos y eso es transversal a cualquier partido político. Pero cuando la cosa es rígida, los anillos existen. El punto es que el presidente elige. ¿Quién lo acompaña? Y Acá eligió. siempre se elige al canciller o a la canciller, siempre. No importa si le es buena, mala, linda, Ese es fea, el no punto, interesa. eso es lo que Manuel Adorni Siempre. no puede decir, digamos, Y claro, y porque hace él todo un sabe eso, malabar, supongo yo. porque hay una decisión política de no llevar a Mondino. Alguien me pasó la comitiva de Alberto Fernández en la reunión del G7 en Alemania del 2022. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, secretaria legal y técnica Vilma Ibarra, el secretario general de la presidencia, Julio Vitovelo, y Gustavo Vélez, que en ese momento era el asesor estratégico.
También la portavoz habría cerrado, o sea, Manu hubiera ido también eventualmente. Normalmente los portavoces van, claro. En ese Más momento. gente, los portavoces van, claro. ¿Ahí quién era el ministro? Por supuesto. ¿El ministro? ¿El canciller quién era? No sé, ¿qué año dijiste que era? Santiago Canciller Cafiero. Santiago Cafiero. Estaba fuera. Sí, claro, sí, el primero. ¿Qué año dijiste? La lista, 2022. Sí, Santiago Cafiero. Santiago Cafiero estaba allí. Bueno, esto lo que evidencia es muchos problemas en el gabinete de Javier Milei. Atención con esto, porque ¿qué es lo que suele decirse? Bueno, si mañana hay un problema serio con la ley bases, esto es que no se alcance el quórum o que no se vota en general, o eventualmente hay que ver qué es lo que pasa en particular. Javier Milei invita a pensar un recambio de gabinete. Pero si la ley sale, también. Claro. Y me da la sensación que con las últimas crisis, sobre todo el tema Petovelo, que otra vez después de una reunión de 4 horas con el presidente, en las últimas horas volvió a manifestar que ya no aguanta más no aguanta más la situación, la presión. Un cruce de operaciones tremendo respecto de personas que habrían querido entrar en su casa, cosa que nunca ocurrió, efectivamente. Distintos canales o señales de televisión acusándose mutuamente de estar operando en un sentido o en el otro. Es una situación realmente de desbande lo que pasa dentro del ministerio, pero sobre todo entre los ministros y las ministras en el propio fuego amigo por todos lados, digámoslo de esta manera. Pero el gobierno pierde una oportunidad también para hacer un recambio de gabinete positivo, porque no necesariamente un recambio de gabinete puede ser negativo. Puede haber un cambio de momento, se necesitan otros jugadores para otro partido. El gobierno da la sensación que cualquier cambio que haga, lo que va a desnudar, lo que va de alguna forma a confesar es una crisis muy importante en términos de gestión. Lo que no está haciendo es cambio de rumbo. Hoy a la mañana hubo un hecho interesante, no pasó nunca. Hay otra cosa que no pasó nunca. Sí. Que es una especie de fuente ovejuna del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por las 2 personas más conocidas, eran Carlos Bianco, ministro de Gobierno, Sí. y Cato Podis, lo escuchamos hace un rato, ya Junto está con el haciendo la gobernador. vigilia, exactamente, ministro de Infraestructura. Fueron a entregar un petitorio al ministro de Economía, a la mesa de entradas del Ministerio de Economía. No pasó nunca eso. Eso es porque no hay diálogo ni siquiera con la provincia de Buenos Aires. No fueron en manifestación, mañana van a estar en manifestación. Hoy fueron a entregar un petitorio que fue firmado en mesa de entradas, fue recibido en mesa de entradas, por el tema del recorte de fondos y con la deuda de billones. Por la deuda que Nación tiene con la provincia. provincia de Buenos Aires, que tiene con el resto de las provincias también. Bueno, nos vamos. Mañana tendremos un QR muy especial y una cobertura en A24 para seguir pie a pie de algo muy importante que se discute en el Senado. Está convocada a las 10 de la mañana la sesión. Desde las 9 de la mañana habrá convocatoria en las puertas del Congreso. Está dividido, el porteo está muy vivo, la moneda está en el aire. Hay quienes creen que efectivamente la moneda, bueno, la moneda y algunos viajes. Son tremendos. Yo que quería cerrar formalmente. Quédense porque ahora Babi lo explica mejor. Basta, Babi, a continuación en A24 y nosotros nos vamos como llegamos, con la voz del día. Chau. Hace 3, 4 semanas que el gobierno está dando explicaciones todos los días sobre este tema. Y cuando vos tenés que dar tantas explicaciones es porque hay cosas que no podés explicar. Ni oficialista ni opositor. Acompañé desde lo político el concepto de fondo, de sanear al Estado, de salir del déficit fiscal. Lo que no vamos a hacer, que se olviden, es ser cómplices de la deserción del gobierno nacional. Aceptar, como si no pasara nada, que las obras se paran o que derivan a la provincia sin los recursos correspondientes. Nos agarró una pandemia, pero ahora estamos peor que la pandemia, porque cuando estaba la pandemia no podíamos salir a trabajar por la pandemia. Ahora podemos salir a trabajar, pero no nos da el bolsillo, no nos alcanza. Milei, la verdad que no sé, a veces uno piensa que es un genio y a veces que es un loco, pero yo cada vez me estoy más inclinando que un genio. Uno ve sus promesas previas, la forma que ha hecho es algo inédito. Tuvimos realmente que hacer todo un proceso, toda una cirugía que muy poca gente esperaba. Se hizo en un lapso de 5 o 6 meses
cosas que realmente no se hicieron en 100 años. Una bandada de intendentes, Cato Pois aquí a la cabeza, Carlos Bianco a la cabeza también, vienen a dejar el petitorio finalmente, con un balón de gente, entiendo que también con muchas personas de las intendencias. Sí, es verdad que hubo una oferta y que hubo una aceptación, pero que no tiene nada que ver con la negociación de las ley bases que se dejó en una primera instancia a los gobernadores que negociaran con el Ejecutivo. Acercamos a CONIN y nos pidieron una personalidad jurídica para entregar una caja de leche para poder darle a los niños. También nos pidieron fotocopia del documento de los niños, fotos de los niños recibiendo el alimento. Bajo la administración del presidente Milei, la patria no se vende.